Bueno, la segunda actividad ya está realizada, pero tengo un inconveniente con la tercera y es que no la comprendo bien. ¿Será que usted no me Ah, deja una listo, aclaración? Le agradezco. ¿De qué es lo que vamos a hacer en ella? listo. Pero entonces para que terminemos el tema de los formularios, ¿cuál es la propuesta? Y por eso yo les hago la guía como detallada, les adjunto cada enlace, porque como no tenemos el acceso a la plataforma en este momento, entonces vamos a hacerlo así a través de los formularios mientras que nos terminan de habilitar los sistemas. Listo. Que yo espero que si eso no se da pronto, entonces hagamos algo como Classroom, que es, yo no sé si ustedes han trabajado con Classroom, que es como una interfaz donde yo cargo las tareas y ustedes van cargando las evidencias ahí mismo todo, en cada una de las tareas y yo sé que ahí no vamos a tener pierde. Lo que pasa es que esto es temporal, entonces yo dije, no voy a crear Classroom hasta que no veamos que definitivamente no avance el proceso de habilitar las plataformas. Listo, entonces por ahora tengámonos paciencia, tratemos de que cuando vayamos a cargar las evidencias tengamos buen internet, sobre todo para esos 5 minuticos, para que sí nos puedan abrir los enlaces. Listo. No sé si alguna más ha tenido dificultades con el enlace o el enlace nos está funcionando así como yo lo logro abrir aquí. Porque si ya somos varias, entonces sí es que el enlace está malo, pero si no, es que de pronto es la conexión o el dispositivo que no te deja realmente enlazarte allá. Listo. Definitivamente, si ustedes no logran subir la evidencia, me mandan un correito con las evidencias para que tampoco se vayan a quedar sin aprobar la evidencia, listo, sin revisarla. Aunque ustedes todavía dijimos que el plazo para subir estas evidencias es hasta el 1 de marzo. Entonces ustedes, yo todavía no voy a hacer pues como el cierre hasta que ustedes vayan el plazo máximo para todas las evidencias, ¿cierto? Pero la idea es que vayan cargando. Listo. Entonces, si alguna cosa, si definitivamente el link no nos da, pues, aunque sea, que sea por favor la última opción, porque sí, claro, se me llena pues el correo. Pero la idea es que lo hagamos en el formulario. Bueno, vamos a darle la palabra a Eulalia y ya vamos a la última actividad para que todas la comprendamos como debe de ser. Listo. Eulalia, te escuchamos. Gracias, instructora. Bueno, a mí sí me abren los enlaces normal. De hecho, ya subí las actividades de la primera evidencia. Estoy con lo de la segunda evidencia, la película y lo de los derechos humanos. Ok, Justamente, justamente eso es lo que quiero saber, porque pues yo he enviado las actividades, pero quedo con la duda si las recibió o no, listo. porque yo estoy vencida, pues a mí me aparece que tu respuesta fue enviada, bueno, pero pues sí queda ahí como la duda, ¿será que sí la recibió? ¿Será que no? ¿Será Listo. que está bien? ¿O hay que hacer alguna corrección, ¿cierto? Para que no nos coja como la noche en caso de tener que corregir algo. Listo. Como somos poquitas, les voy a proponer un ejercicio en este momento. Voy a proyectar dónde se me están quedando a mí las evidencias para que le demos una miradita, para ver quiénes están, para que no se preocupen si nos cargó o no nos cargó el enlace. Listo. Entonces vamos a decirle aquí que las fichas de ustedes son la, las del 2 por delante. Ta, 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 ta. Esta no, esta no. Listo. Entonces, miren, de ustedes tenemos 17. Ruth, Piedad, Humberto, Jenny, Eden, Yuleisi, Carolina, Eulalia, Anelaibel, Onalvis, Edna, Marta, Lluvia Saray, María Mónica y Luisa Fernanda Valero y Carlos Andrés Orozco. Este es el resumen de la evidencia número 1, que es el informe. Entonces, mire que ahí ya se pueden ver, hay 17 compañeros que la subieron. Listo. Para que no se preocupen. Igual, en la medida en que yo vaya evaluando, definitivamente si no lo encuentro, pues me voy a comunicar con ustedes. No, no se preocupen de que yo les vaya a dejar sin aprobar ese primer resultado de aprendizaje. No, yo antes de no emitir el resultado me voy a comunicar con ustedes si yo no encuentro la información en el formulario. ¿Listo? Listo, señorita Tatiana, Buenas noches, instructora. ¿cómo estás? Bien, instructora, yo entré un poquitico pues a una clase el primer día y me tuve que retirar
y hasta hoy nuevamente. Ya vi los dos videos, ¿sí? Ok. Me estoy colocando pues al día con algunas cositas, pero tengo duda de la primera evidencia para subirla, Ujú. ¿sí? Son dos preguntas, o sea, nosotros, las compañeras, hicimos un mini debate, pero yo me tuve que desconectar sobre las preguntas. Tuviste que desconectar del debate. ¿Me escucha? Se te cortó un poquito, pero ahí te escucho. Hola, Tatiana. Se nos fue. Se nos fue Tatiana. Listo. Mientras que vuelve Tatiana, entonces vamos a responder la pregunta de la compañera que nos dice que tiene dudas con la última actividad, ¿cierto? Que es la que tiene que ver con la semana 2, que es vernos la película y visitar la página de la ONU que yo les estoy poniendo aquí para acercarse a leer la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Cuál es el ejercicio? Tenemos dos, digamos que tenemos dos fuentes a las que yo los estoy invitando para que ustedes se acerquen. Vemos la película, venimos y leemos la Declaración Universal. Yo aquí les quería invitar para que ustedes naveguen la página, vamos a abrirla, porque al final de la página hay como otros, como unas pestañitas donde nos van a permitir ampliar la información, ¿cierto? Entonces nosotros venimos acá, leemos la Declaración Universal que está ahí subida de manera directa, ¿cierto? No tenemos que entrar a ninguna parte. Y acá al final hay unas pestañitas que nos van a ayudar a tener más contexto. Ay, aquí al final de esta no es. Vamos a ver si está aquí arribita. Ella tiene un menú. Vamos a ver. Hmm. Ah, miran por acá, a mano derecha. Entonces nos dice texto de la declaración, historia de la declaración, ¿cierto? Yo les invito a que este menú que tenemos aquí a mano derecha también lo visitemos, que son realmente cosas muy cortas. Por ejemplo, historia de la declaración. Entonces nos da estos parrafitos donde nos dicen cómo nació, ¿cierto? Entonces denle una exploradita. ¿Para qué? ¿Cuál es la actividad que yo les estoy proponiendo allí? Que ustedes puedan encontrar, yo no les estoy dando por hecho la relación, que ustedes puedan encontrar cuál es la relación entre esas dos cosas, ¿cierto? Lo que estamos viendo en la película y lo que estamos leyendo en la declaración. Entonces, miren que la primera pregunta es, ¿qué relación encuentras entre la Segunda Guerra Mundial, que es lo que está recreando la película, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Listo. Entonces, si ustedes observan la película y luego van a leer, pues hay que ubicarse en el contexto de la película, que es la Segunda Guerra Mundial, y luego van a leer la declaración, va a ser muy fácil encontrar la relación. Listo, por eso les decía que visiten las otras pestañitas, porque ahí van a encontrar la relación de manera específica. ¿Cuál puede ser la pregunta más enredadita? Puede ser la 2, ¿cierto? Que nos está diciendo que aquí es donde yo espero que ustedes hagan el mayor ejercicio y es que cuáles son los derechos que se contemplan en la declaración, ¿cierto? Y que se ven vulnerados en las escenas de la película. Yo les estoy diciendo, menciona los artículos y su contenido. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Aquí que teníamos la declaración abierta, a ver dónde nos abrió. Acá, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el ejercicio de la pregunta 2? Que ustedes vengan acá a la declaración y me digan. Vamos a leer el artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Si ustedes consideran que hay alguna escena de la película donde se ve vulnerado este derecho, entonces ahí lo vamos a poner, ¿cierto? Se ve vulnerado cuando a las personas que están en el campo de concentración se las llevan a tal lugar, ¿cierto? Como que podamos establecer relación entre las escenas de la película y cuáles artículos de esta declaración vemos que están siendo vulnerados. Entonces ahí ponemos el artículo 1 porque habla de la libertad, ¿cierto? El artículo 3 porque habla de que las personas tenemos derecho a la vida. El artículo 5 porque fueron sometidos a torturas. Entonces es como esa la relación que yo espero que ustedes hagan entre esas dos cosas. Esa pregunta 2 puede ser la que nos implique pues como más argumentación, pero ya las demás no, ¿cierto? Digamos que las respuestas son cortas. Vamos a leer la 3. ¿Cuáles consideras es la función de los derechos humanos teniendo en cuenta lo observado en la película? Entonces, ¿para qué nos sirven los derechos humanos
de acuerdo a eso que vimos allí y que leímos, ¿cierto? Porque apenas ustedes lean, va a ser súper fácil contestar las preguntas. Listo. No sé si por ahí les va quedando claro o tienen otra duda adicional de esta última actividad de la semana 2. No, nos queda claro. Sí, señora. Listo. Señoritas, entonces aprovechen este primer momentico para eso. Si alguna tiene otra duda, la conversamos y si no, mi propuesta es Ahora que... es que se me cae la Ah, señal porque pues donde volviste. vivo es retirado y estoy con muy mala señal. Qué pena. Listo. Tranquila. ¿Dónde vive Tatiana? A las afueras de Bucaramanga en Piedecuesta, pero Sí. pues no sé qué pasa con la señal aquí. Cada día es peor. Me disculpo, Muy fue que me bien. sacó de la reunión Tranquila. por la señal. Instructora, te decía que bueno, estoy poniéndome pues al día y tengo Ujú. dudas dónde debo montar la primera evidencia. Eso, una pregunta. Segunda pregunta, que yo en Sajuna veo muchas evidencias que parece que tienen relación con derechos fundamentales. Entonces, me queda la duda porque tú dices que se debe montar en tal lino, en tal formulario, pero después, ¿quién nos carga las notas en Sajuna? Listo. Bueno, ¿Cómo se hace vamos a ahí? Bueno, volver. Ya, esas, ahí terminas. listo. Sí, Listo. es. Listo, Tatiana, tranquila. Listo. Pilas que yo les he insistido en la sesión anterior y en esta que ustedes deben de ser muy responsables con la lectura, ¿cierto? Porque la guía les está diciendo dónde ustedes suben cada evidencia, ¿cierto? Entonces, si ustedes hacen la lectura juiciosa de esta guía, ahí nos está, al final de cada actividad, miren que nos dice enlace, ¿cierto? Guíense mucho Sí, por los subtítulos, nos dice enlace para cargar la pero evidencia. ahí dice un 12 de febrero y estamos a 19, entonces ahí también es donde se Ah, por aquí pero no, arribita. porque esa 12 de febrero. Sí, en la que yo tengo Ah, acá pero esta fue el me debate. dice con un plazo máximo del jueves 12 de febrero, sí. Pero esa ya le hicieron la mayoría que fue el debate. Listo, Pero ya yo no figuro en avanzamos. esa lista, por eso, pero si yo no hice, o sea, si yo no cargué nada en el debate, quedo como si no lo hubiese hecho. Ah, listo, listo. Pero, a ver, Entonces, yo ¿dónde miro. lo Ah, debo no, el debate no. subir? El Esa es la debate no nos pregunta. quedó. El debate, O sea, pero me bueno, queda no. como nota o sin nota. Igual ese debate, al final, pues, aclarábamos que era una actividad que esperábamos se hiciera de manera sincrónica, ¿cierto? Como una introducción al módulo. Pero entonces, las que tengan la dificultad con el debate, porque si la cargaron la mayoría, yo no me acuerdo, ese enlace lo compartimos por el grupo. Si algo yo vuelvo y les reenvío el enlace con la vocera para que ustedes lo carguen, porque aquí en la guía no quedó, porque eso lo hicimos como si fuera un ejercicio muy sincrónico, cuando la instructora no había conocido que ustedes casi no se conectaban a los espacios sincrónicos. Entonces, no te preocupes, yo vuelvo después de esta sesión y con los voceros les comparto el enlace para cargar el debate. Las demás evidencias, ahí está cada enlace para que lo carguen. Ahora, no se me angustien con Sayuna hasta que nosotros no, como Sena, no lo resolvamos. Listo, porque incluso en la sesión anterior yo les hacía la aclaración. Puede que ustedes incluso en Sayuna encuentren evidencias que son parecidas, pero no vamos a hacer lo mismo. Listo. Y les aclaraba por qué, ¿cierto? Porque muchas de esas, como esto es a nivel nacional, las orientaciones que nosotros tenemos para esta competencia, como esta competencia es una conquista del sindicato y de una negociación que hizo el sindicato con el gobierno y con el SENA, para que de verdad los estudiantes tengan un espacio para pensarse en los derechos laborales es a nivel nacional las orientaciones y las guías. Entonces, ¿qué pasa? Que ustedes van a entrar a Desayuna y a veces van a encontrar que las evidencias que yo les estoy proponiendo son distintas. También porque ya ese módulo está muy desarrollado en Internet. Si ustedes buscan en Internet, encuentran las evidencias que están en Desayuna ya hechas. Entonces, en esa medida es que nosotros vamos haciendo ajustes. Entonces, por eso muchas veces no les va a coincidir. Yo estoy esperando que nos habiliten Sayuna para poder mirar cómo vamos a hacer el cargue de las evidencias, que igual yo estoy quedando con todas las evidencias. Listo, entonces no se angustien porque a mí me queda la nube y yo no hago sino darle descargar a todas y si me toca hacer a mí misma la que la suba, yo se la subo, pero después conversamos eso cuando organicen Sayuna. Por ahora, Profe, hagámoslo así.
sí quiero hacer énfasis en eso porque sí recuerdo que desde el día uno nos han dicho que siempre se deben subir en Sajuna, que las transversales a veces los instructores se van y no hay cómo pues comunicarnos con ustedes. Entonces, a mí de verdad me entra la preocupación de la Pero plataforma. Tatiana, en ese momento, en este momento no podemos resolverlo porque se nos sale de las manos. O sea, por Sí, ejemplo, pero que yo no... pues no sé, que, o sea, vuelvo al cuento, que no tengo como esa garantía de que Ah, sí sí. se va a solucionar, ¿no? Eso es lo que quiero pues como Bueno, saber y que, otra cosa es que es muy importante que ustedes sepan que el SENA es una entidad centralizada, ¿cierto? Entonces la mayoría de los procesos, y yo se los decía también en la sesión pasada, dependen de Bogotá. Entonces a veces, digamos que si nos sale un poquito nosotros y sobre todo con el tema de plataformas, hacer modificaciones en las plataformas, por eso es que nos toca hacer estos acuerdos como chicos, el curso que está en Sayuna pues no es estrictamente el que vamos a desarrollar, porque los ajustes en plataformas son muy demorados, un instructor solito no puede hacerlos los ajustes en Sayuna. Entonces, es muy bueno que ustedes tengan ahí presente que es una entidad centralizada y en esa medida los procesos se demoran un poquito en ajustarse. Pero no se preocupen listo. pues nosotros nos vamos, pero normalmente nos vamos cuando se acaba el año. Entonces, todavía no. Pero no, yo quedo con una nube donde tengo todos sus trabajos, entonces no se preocupen por eso. Como Esperemos un aprendiz, poco. pues deseo pues tener esa tranquilidad y que las notas sí las vamos a tener. Eso es todo lo que yo quería escuchar de tu parte. ¿Listo? Mi No, pero tutora, no se muchas gracias. preocupen, no se preocupen por eso, igual aquí está quedando grabado, entonces todo lo que yo diga puede ser usado en mi contra, pero no se preocupen que eso se sale del manejo del instructor, pero nosotros estamos esperando las indicaciones y la habilitación de las plataformas, porque por Vale, ejemplo ustedes en este momento pueden tener, quizás ustedes más fácil que yo tengan el acceso a Sayuna, pero yo no, porque a mí no me han asociado los grupos, eso se llama asociar las fichas y yo todavía no la tengo porque no han terminado de ajustar las plataformas. Entonces no, pero no se preocupen por eso, que eso lo resolvemos en el camino cuando nos habiliten Sayuna. Y si no nos habilitan Sayuna, entonces buscamos un plan B, que es el Classroom que yo les decía, pero por ahora no nos angustiemos por eso, porque apenas estamos arrancando también la entidad, ¿cierto? Entonces no nos muchas angustiemos gracias. todavía. Listo, Tatiana. Si de aquí a un mes no lo hemos resuelto, entonces ahí sí ustedes digan, no, no, venga, resolvamos esto que nos quedamos sin evidencias. Listo. Pero démosle como un tiempito a la entidad para que se ajuste. Listo. Bueno, señorita Angie Mondragón. Profe, qué pena, es que ingresé un poquito tarde y la verdad, con la primera evidencia del debate, pues sí la mandé. La segunda es la del formato, ¿cierto? La La del de informe de la del lectura. informe, exacto. Sí. Sino que estaba buscando el formato, no sé por qué no le he podido encontrar entre los links que tú dejaste en el documento, no ubico bien el formato. Sea, lo tengo en Listo. borrador, pero no he podido encontrarlo así como para llenarlo. ¿Me puedes explicar? Qué pena es que ingresé un poquito tarde. Ustedes bajan al final de la guía. Mm, es que no nos quedó. En esta guía no nos quedó, fue en la uno. Ah, con razón, yo la estaba buscando ahí y Con yo no razón. encuentro, Ahí yo no la tienes toda la encuentro. razón. Sin embargo, yo a ustedes les compartí el enlace, igual se los voy a poner aquí en el chat y lo guardan. Y si no, esas otras, yo voy a ir tomando nota de las tareas con las que voy a quedar. Entonces, les voy a mandar en el grupo el enlace para cargar el debate en las que no lo han hecho. Listo, porque no nos quedó en la guía el enlace. Y les voy a mandar el enlace, que igual se los voy a poner ya en ese momento aquí en el chat, para entrar al Drive, que dijimos que el Drive es solo de consulta. Listo. No vamos a editar nada ahí, no vamos a subir nada ahí, porque como somos un montón, se nos vuelve inmanejable. Entonces, igual aquí les voy a proyectar cuando ustedes entran cómo está la carpeta en este momento. Que yo creé una carpetica que se llama, ay muchachos, a ver, Drive, lengua de señas. Listo. Entonces ustedes ahí entran. Y miren que tenemos los documentos de referencia y lecturas, entonces encuentran el informe, encuentran el texto, la guía de aprendizaje, la que subimos inicialmente, la presentación de la competencia y la presentación del texto que yo les hice al inicio. Listo. Entonces, este les va. Y aquí en guía de aprendizaje no subimos nada, una compañera subió el informe. Listo.
Entonces aquí está el formato. Yo creo que lo voy a eliminar de acá para que no se enrede. Ay, muchachas, venga, miremos a ver. ¿Cuál es este? Que si estemos todas seguras. Ah, por ejemplo, este está diligenciado por un compañero. Estos muchachos que no me ayudan. Voy a quitar este. Ahí Listo. viene la confusión porque los que veo ya están llenos. Necesito uno en blanco. Pero tienen que escucharse las grabaciones juiciosas porque eso lo habíamos resuelto la clase pasada. Aquí, vamos a ver este. Ah, no, estas muchachas no, estas muchachas me siguieron llenando los formatos. Voy a quitarlo. No, es que ustedes no están leyendo. Si ustedes no leen, nos vamos a seguir confundiendo mucho. Se los voy a subir en este momento, pero yo de verdad les voy a pedir que ustedes lean las guías atentamente. La vez pasada con los compañeros que estuvieron, hicimos los acuerdos y dijimos en el Drive no subimos nada, en el Drive no editamos nada. Listo. Mm, A ver, yo miro, les voy a subir en este momento el formático para que después no se nos olvide. Vamos a ver si sí nos quedó el que es. Igual se los puedo mandar. Aquí también voy a ponerlo. Mejor dicho, tengan paciencia porque como ustedes no están leyendo, les voy a mandar al grupo estas tres cosas. El enlace para cargar el debate, el enlace para entrar a Drive y el formato del informe. Para que no se pierdan. Listo. Jimena, Listo. ¿habrá de pronto alguna manera de que ponga el formato que no lo puedan editar? Porque pues las que hemos estado, pues ya nos ha aclarado que no se debe editar, que uno simplemente coge una copia, pues hace una copia, hace su proyecto, hace una copia, la descarga, realiza su informe y lo sube al Google Form que usted ya nos puso ahí en la guía el enlace. Pues personalmente creo que es muy clara la guía. O sea, usted como dice, usted dice paso a paso lo que hay que hacer y si uno lee, sabe Mm. dónde tiene que montar todo. Pero, digamos, para evitar de pronto los compañeros que siguen editando, ¿habrá alguna manera de ponerlo que no lo puedan editar? O sea, que la única forma sea crear una copia y realizarla, o eso no. Pues yo creo que aquí lo logré. No sé si alguna de ustedes me ayuda y valida. Les voy a mandar este enlace. Creo que ahí le puse que solamente sean lectores, porque si no nos está funcionando, a pesar de que lo hemos conversado varias veces. Pero sí, lo más importante es que lean la guía. Listo. Y miren que ahí también les mandé los acuerdos en una fotico. No sé si alguna puede revisar este enlace, que era lo otro que les iba a mandar por aquí. No, bueno, al grupo les mando el enlace para cargar el debate. Ah, bueno, el enlace de la carpeta completa de Drive. Es esta, para que también entren. Listo. Revísenme porfa de primero a ver si les deja editar el formato o solo se los deja ver. La que tenga ahí este desde el compu y pueda hacerlo. Estoy intentando. Estoy Sí, intentando. Pero no me entonces, deja quitar. si no lo deja editar, entonces uno, ¿cómo lo puede descargar o cuál es el paso a seguir? Sí, denle descargar, a ver si en la Eh, configuración nos quedó bien. Por ahí llega una voz masculina que llega a mitad de la sesión, ¿es cierto? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién nos habla? También, también la vez pasada, pues como Humberto. Humberto quiere decirnos algo. No te estamos escuchando. Se nos fue. Luisa, que tiene la mano alzada. Buenas noches. Buenas Yo, noches. yo quería preguntar, es que bueno, pues yo envié el debate al forms que usted envió y también envié el informe de lectura según la guía, buenas también noches, había ahora sí un me enlace. escuchan. Humberto, sí, Entonces, danos un segundito que termina la intervención, Luisa, y te escuchamos. ¿Listo? quería ver, pues obviamente a uno solamente le llega como un mensajito de gracias por su respuesta.
¿cómo Ujú. cerciorarnos de que sí efectivamente usted quede con las evidencias? Pues ahorita hicimos el ejercicio como de proyectar quienes están ahí, ya Mm, contestaron y cargaron, pero yo les voy a pedir que ustedes tengan paciencia hasta que cerremos el módulo. Con seguridad que yo no voy a cerrar el resultado uno, perdón, el resultado uno sin escribirle a las personas que no han cargado la evidencia, ¿listo? Entonces, si no les llega el correíto es porque yo sé que ustedes ya revisé su evidencia y ustedes también van a recibir como la devolución, ¿listo? Entonces, no se preocupen que yo no voy a cerrar el RAP sin conversar con los que no han subido la evidencia, ok, ¿listo? o sea que Eh, también recibimos un ¿Me escucha? correo con la aprobación, en caso tal pues de que sea aprobada la evidencia. Sí, exacto. Ya Ah, vamos a hacerlo sobre todo por resultado. O sea, si yo definitivamente reviso sus trabajos y veo que nos queda cojito ese resultado, entonces yo les mando el correo diciendo no he recibido sus evidencias o hay que ajustar esta evidencia, ¿cierto? Pero si no, les voy a mandar el mensajito diciendo ha aprobado su resultado uno. Listo. Mientras que resolvemos el tema de la plataforma que ustedes ahí pueden ver las evaluaciones. bueno, gracias. Listo, escuchamos a Humberto y avanzamos porque sí quisiera que hoy cerremos y resolvamos las dudas que ustedes han encontrado en el ejercicio, sobre todo del informe, ¿cierto? Vamos a abordar sobre todo el tema del informe hoy, que además les va a servir a los que no han terminado, a los que no lo han subido, porque les voy a dar muchas pistas, ¿cierto? Entonces, bueno, Humberto, te escuchamos, si estás por ahí. Gracias. Sí, lo que pasa es que como hemos hecho el acuerdo, así yo hice, entonces descargué el formato, pero las últimas preguntas que aparecen debajo del formato se habían borrado, entonces yo no pude subirlas, Mm, solamente envié el formato sin las preguntas. Entonces, ahora voy a volver a enviarlas con las preguntas. Era solamente porfa. para eso, no Sí, más. vuélvanlo a cargar. Incluso si alguno siente que está muy flojo, luego de hoy, que no hizo bien el ejercicio, puede volverlo a cargar después de esa trampita. Listo. Pero yo lo que necesito saber es que ustedes efectivamente se quedan con la idea básica de este resultado de aprendizaje. Listo. Que este uno es un resultado más conceptual, es un resultado donde como que nos ubiquemos todos. Yo les decía en la sesión pasada, desde dónde vamos a entender lo que vamos a conversar. Listo, porque ya más adelante vamos a tener asuntos más técnicos, vamos a revisar cómo se compone el Estado, cómo se componen los derechos, a dónde vamos a ir a exigirlos, pero este primer momento es como más conceptual sobre el trabajo. Listo. Entonces me interesa es que ustedes queden con la claridad de cuál es la idea que necesitamos tener o la perspectiva amplia que necesitamos tener sobre el trabajo. Entonces ahí no se angustien. Hasta el 22 pues, que tienen plazo, yo al 22 ya voy a cerrar el formato de la evidencia uno para yo poder ir a avanzar en la revisión. Y ya al 28 creo que tenemos la otra fecha, las otras dos evidencias. Entonces, hasta el 22 tienen para resolver si creen que les quedó colgadito el informe. Listo. ¿Alguien pudo abrir el enlace que les compartí para mirar si nos deja descargar el documento, pero no editarlo? Aquí lo descargué y estoy intentando a ver si me deja. Mira que sí me deja editarlo. O sea, Te pero deja tuve que editarlo en descargar. línea, Sí, pero no, pero en en línea línea. no. No, en Ah, línea no me bueno, lo deja. Ahora que lo logramos. descargue, sí ya. Ahora sí Listo. ya lo puedo llenar. Listo, profe, gracias. Entonces voy a seguir cerrando los formatos así porque no nos funcionó. Listo. Pero así ya lo resolvimos. Bueno, señoritas, señoritos, entonces la idea es que hoy tengamos un espacio. Yo ya les había contado que a mí no me gustaba tanto conversar sola, ¿cierto? Pero pues con ustedes esta dinámica de encuentros sincrónicos donde somos poquitos, pues bueno, digamos que tuvimos que acomodar un poco la metodología, pero entonces en este momento voy a compartirles como de manera muy amplia el resumen del ejercicio que hicimos de los modos de producción y juntas después hacemos un ejercicio final, listo, para que veamos ustedes con qué ideas se están quedando, si sí nos estamos entendiendo, listo. Entonces así como que de manera rapidita, resumida, yo solita voy a avanzar por los modos de producción con la idea de que problematicemos el trabajo. Listo, vamos a entender el trabajo desde una perspectiva compleja. A los que no han terminado el informe, pues yo espero que esto les sirva un poquito. Obviamente los que ya lo hicieron, pues tienen puntos ganados porque hicieron el ejercicio en los momentos que era antes de esta socialización, ¿cierto?
pero espero que esta conversación pues también les sirva como ejercicio complementario, porque a mí me interesa mucho que en los próximos ejercicios, en los próximos temas, ustedes no se me pierdan cuando yo les diga conceptos que estamos trabajando desde el inicio, listo, para que sus respuestas sí puedan quedar bien nutridas y no estén tan confundidos cuando yo les diga muchachos, y entonces el capitalismo, ¿cierto? Y entonces cómo son las condiciones de trabajo en el capitalismo. Entonces, bueno. Voy a hacer como un recuento rapidito de lo que ustedes también leyeron. Si alguno tiene duditas o aportes, los vamos resolviendo. Y al final les propongo que hagamos un ejercicio sencillo para ver cómo vamos quedando. Listo. Entonces, bueno, chicas y chicos, hicimos un abordaje histórico de los modos de producción, ¿cierto? Con dos intenciones fundamentales: entender que no podemos, digamos que, revisar la categoría de trabajo sin la economía. Listo, y yo creo que ustedes sí han sido, digamos que juiciosos estos días con el debate que tiene el país. Yo creo que eso les permite establecer muchas conexiones. Si quieren, ahorita conversamos a ver quién me sabe decir la relación del debate que está sucediendo hoy en el país de cierta manera con lo que conversamos, con lo que revisamos, perdón, en el texto. Entonces, una intención muy importante era que ustedes pudieran, digamos que dimensionar lo que implica hablar de trabajo y de economía juntos, y que pudiéramos revisar históricamente cómo se ha configurado el trabajo y las relaciones alrededor del trabajo. Listo, entonces vamos a pasar de manera rapidita. Conversábamos también en el video pasado, de manera muy precisa, que era un modo de producción. Ustedes también lo pudieron leer en ese texto, ¿cierto? ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de un modo de producción? Es una forma de organización que tiene la sociedad en un momento histórico específico, ¿cierto? Hay que leer siempre el contexto para poder entender, y las características de la época, para poder entender por qué se da cierto modo de producción o no, ¿cierto? Y hay dos asuntos muy importantes para nosotros entender un modo de producción, que son las fuerzas productivas y las relaciones sociales, ¿cierto? Eso siempre son dos asuntos que tenemos ahí que tener presentes para que podamos entender cómo funciona un modo de producción. Bueno, este es como el resumen. Ahorita nos devolvemos ahí. Yo quisiera pues dejar como algunos de los elementos más puntuales de la comunidad primitiva, que también pues era el ejercicio que les proponía en el informe. Uno de ellos es que en la comunidad primitiva nosotros nos relacionábamos de manera cooperativa, digamos que había una propiedad comunal sobre los medios de producción, ¿cierto? Trabajábamos todos, pero también todos éramos dueños de lo que producíamos en ese momento, y principalmente producíamos para satisfacer las necesidades de la sociedad, ¿cierto? Lo que necesitábamos comer, lo que necesitábamos para defendernos de la naturaleza, ¿cierto? Digamos que al final de la comunidad primitiva empiezan a aparecer como unos atisbos de un excedente económico, ¿cierto? Entonces ya no solamente estábamos produciendo para nuestras necesidades, sino que nos estaba sobrando un poquito, eh, alimento, ¿cierto? De lo que ya estábamos teniendo, además porque fueron avanzando las herramientas. Ese es un asunto fundamental para que nosotros podamos entender hoy la economía que tenemos, los trabajos que tenemos, y es porque en la medida en que nosotros nos relacionamos con la naturaleza y nos vamos organizando, van avanzando también las herramientas de trabajo, y eso nos permite mayor productividad, ¿cierto? Entonces, bueno, esos elementos dentro de la comunidad primitiva, para que los dejemos ahí en el escenario. Yo les preguntaba antes de que ustedes se acercaran al texto si verdaderamente los seres humanos producíamos para satisfacer las necesidades. Eso es muy importante que lo tengamos presente, y que yo se los proponía pues como en la lectura del texto, porque es una de las grandes conclusiones que yo espero pues también que este ejercicio nos deje. Listo, entonces por ahí como en términos de la comunidad primitiva. Digamos que aquí también es importante que nos empecemos a hacer preguntas por cómo eran las relaciones de poder y las relaciones de autoridad, ¿cierto? Que estábamos hablando aquí ahorita, sobre todo era de cooperación y de propiedad comunal. Listo. También al final de la comunidad primitiva, pues ya empezamos a ver también un asomo de que empieza a haber una propiedad privada en la medida en que empieza a haber un excedente, y alguien se va quedando un poco con eso. Entonces ya la propiedad pasa de ser comunal a ser familiar, y ya pues más adelante a la propiedad privada. Listo. Muy bien. Luego de eso, digamos que el autor nos introduce de manera breve
el modo asiático de producción, que estamos hablando más o menos de 3000 años antes de Cristo, acá que sí ya es más evidente que tenemos una producción de excedente, ¿cierto? Aquí sí ya es evidente que estamos produciendo no solo para la satisfacción de las necesidades, sino que nos está sobrando un poco más, ¿cierto? ¿Eso a qué se debe? Lo que les estaba diciendo ahorita, que entonces fuimos perfeccionando nuestras formas de producción. Teníamos en este periodo sobre todo la agricultura sedentaria y la ganadería extensiva. ¿Qué significa eso? Entonces ya no éramos nómadas como en la comunidad primitiva, sino que nos fuimos asentando en esa medida una agricultura en los mismos territorios, ¿cierto? Con una rotación y una ganadería extensiva. ¿Qué pasa en este modo asiático? Que entonces ese excedente que ya nos estaba quedando al mejorar nuestras formas de producción y nuestras herramientas, entonces empezó a generar la explotación del hombre por el hombre, ¿cierto? Una clase dominante que se va apropiando de ese excedente y va generando que haya otra clase que está explotada o que está sometida a trabajar, ¿cierto? A poder vender y ofrecer su fuerza de trabajo. Pero aquí tenemos una particularidad y era que no es de manera individual. Acá tenemos una comunidad que explota a otra comunidad y esto está muy influenciado por las guerras, ¿cierto? Entonces, en la medida en que se conquistaba un territorio y se desarrollaba una guerra, entonces los vencedores, pues, un poco explotaban a las comunidades que perdían esos enfrentamientos, ¿cierto? Aquí, lo que les decía la comunidad primitiva y que fue parte de lo que les pregunté en el informe, entonces empieza a aparecer la figura de un soberano, ¿cierto? Que es el representante de toda la comunidad y que empieza también a cobrar tributos a las comunidades sometidas. Entonces miren que ya empieza a aparecer la figura de cómo transábamos, ¿cierto? Cómo transábamos. Entonces, esas características muy generales del modo asiático de producción. Miren que lo que estamos haciendo con este ejercicio es que ustedes puedan darle una miradita sobre todo a las tres cosas más puntuales que yo les preguntaba. ¿Para qué se trabajaba, cierto? Cómo eran nuestras relaciones de producción, ¿cierto? Y cómo podíamos caracterizar las fuerzas productivas, que era cómo caracterizábamos a los trabajadores, las herramientas, los modos de producción, los modos de producción o las formas de producción que teníamos en ese momento. Sobre todo esas eran como las preguntas y eso es lo que estamos como tratando de recoger aquí. Listo. Muy bien. Entonces, después de este modo asiático de producción, entonces nos aparece el esclavismo, que es más o menos hasta el siglo V. En el esclavismo, evidentemente, la fuerza o el desarrollo de la sociedad estuvo basada en la explotación, ¿cierto? En el trabajo forzado, en la explotación. Pero aquí, a diferencia del modo asiático, entonces lo que ocurre es que la propiedad privada ya no se da solamente sobre los medios para la producción, sino sobre el esclavo. Digamos que en el modo asiático teníamos unas comunidades que sometían a otras, pero ninguna clase era dueña de la persona. Aquí pasan a haber unas personas que son dueñas de otras personas, ¿cierto? En esa medida aparecen dos clases, los esclavistas y los esclavos. ¿Y por qué se da esto? Que era una de las preguntas que yo creo que también les hacía en el otro ejercicio, y es que em, esto se da porque una clase se apropia del excedente económico. Listo. Y al apropiarse del excedente económico, entonces dejamos sin recursos, sin medios de producción a otra clase que lo único que le queda es vender su fuerza de trabajo y su cuerpo para poder generar lo que necesita para satisfacer sus necesidades. Listo. Entonces aquí hay un cambio importante y es que hay una clase dueña de los medios de producción, pero también de las personas que llamaron esclavos, ¿cierto? Y en esa medida, entonces, como una clase se podía dar el lujo de hay una clase un grupo social, una clase que trabaja mucho, otro que no trabaja tanto, y ustedes lo pueden leer ahí en el texto. Algunas sociedades, como en el Imperio Romano, pudieron dedicarse a otras cosas, ¿cierto? A las artes, a la filosofía. Una clase la que estaba apropiándose de ese excedente económico, pudo dedicarse a otras actividades y eso empezó a generar aún más pues las brechas que vamos a ver cómo se van profundizando a medida que avanzamos en los modos de producción, ¿cierto? Y que además entonces permitió que
se desarrollara el comercio más ampliamente, surge como el primer atisbo de lo que son los mercaderes, aunque esto pues se ve con más fuerza en el feudalismo y en el capitalismo, pero aquí ya empieza como a aparecer esos primeros, esos primeros grupos de mercaderes. Listo. Muy bien. Luego de esto, entonces, aquí estábamos hasta el siglo V más o menos, del siglo V al siglo XV, mire que aquí ya tenemos un periodo largo, nos aparece el feudalismo, ¿cierto? Que ahorita conversamos, ustedes qué perciben de los modos de producción, cómo fueron evolucionando, si le podemos llamar evolución o cambio, ¿cierto? Si eso es lineal, si eso no es lineal, ahorita podemos conversar un poquito sobre eso. Listo, entonces aquí nos apareció el feudalismo que eh, se caracterizó, aquí aparece un asunto que es muy importante que nosotros hoy tengamos presente porque en nuestro país es un asunto trascendental para entender la desigualdad que hoy tenemos, para entender el conflicto armado, y es la propiedad de la tierra. Entonces miren eso desde dónde nos viene, desde el siglo V al siglo XV. Digamos que el centro de la discusión, el centro de la propiedad y de la producción era la tierra, ¿cierto? Entonces aquí habían unos señores que poseían las tierras y unos campesinos que trabajaban en ellas a cambio de protección y de sustento. Listo. Aquí volvimos a recuperar un poco esa idea de que trabajábamos para la satisfacción de las necesidades del feudo, ¿cierto? Y teníamos una economía muy rural, que eran bienes para el intercambio. Entonces, digamos que en este momento histórico no producíamos tanto mercancías, sino para la satisfacción de nuestras necesidades y las del feudo, ¿cierto? Ahí, entonces lo que nos aparece es que quienes trabajaban en las labores del campo, pues sobre todo campesinos siervos, les decíamos, em, digamos que sus jornadas también se podían dividir en dos partes. Trabajaban lo necesario para su sustento, para su protección y un trabajo adicional para sus feudales, ¿cierto? Para los señores feudales, para quien estaba siendo dueño de la tierra. ¿Esto qué nos significa? Que también se da una relación de explotación, pero basada en la propiedad en la propiedad de los medios de producción, que era sobre todo la tierra. Listo. Entonces miren que aquí también tenemos relaciones de explotación basados en la propiedad de la tierra, no necesariamente sobre las personas, ¿cierto? Sino sobre el trabajo de las personas que también vendían su fuerza para su propio sustento y el de su familia. ¿Qué pasa aquí? Que entonces al final del feudalismo ya empieza a aparecer que hay unas personas que eh, generan, generan unos recursos adicionales alrededor de los feudos, que el texto nos decía que eran los burgos, ¿cierto? Que es como el antecedente de las ciudades. Entonces fuera como de los territorios feudales, se empezaron a configurar unos burgos. Listo, pero eso fue ya muy final de la época del feudalismo. Listo. Muy bien. Aquí me voy a dar un saltico porque el capitalismo digamos que es un poquito más grueso y la idea es que ustedes se lleven muchas claridades porque luego vamos a volver sobre eso para poder entender el Estado, para poder entender cómo llega el capitalismo a Colombia un poquito, ¿cierto? Como que miremos este modo de producción que hoy tenemos nosotros. Ay, espérenme que por aquí hay compañeros creo que están entrando. Entonces, para que podamos bueno, antes ahí se me fueron. Para que podamos entender cómo se nos configuró el capitalismo, que es lo que nosotros conocemos hoy, y conocemos más, ¿cierto? Lo conocemos más. Siglo XXI. Señora, ¿quién nos dijo algo? Profe, ¿puedes devolverle un poquito el capitalismo? Es que no alcancé a mirar bien Ah, esa no, parte. espérenme que este salto es de aposta. Ahorita vamos a volver sobre el capitalismo, porque digamos que es el que más conocemos hoy y que se da muy a la par, pues digamos que convive con el socialismo. Entonces me brinqué acá al socialismo para que profundicemos un poquito más en el capitalismo, que además en el segundo ejercicio que hicimos de los testimonios, la idea era que recuperáramos algunos elementos de lo que hoy se ve, ¿cierto? Y que tiene que ver con el capitalismo. En las próximas sesiones vamos a tratar de retomar algunos elementos del capitalismo en Colombia y eso como nos permite pensar el Estado, que tenemos que entrar ahí a hacer zoom
a comprender el Estado para que podamos hablar de los derechos y de cómo se defienden esos derechos. Listo, entonces me salto aquí al socialismo, que también está entre el siglo XIX y el siglo XX. Y digamos, ahorita miramos por qué en qué contexto empieza como a surgir el socialismo. Listo. ¿Qué pasa con el socialismo? Que además ustedes vieron que era un apartado muy cortico, que si hoy lo pensamos en el mundo, hoy hay muy pocos países. Y una cosa es hablar del sistema económico con principios socialistas y otra cosa es hablar de países socialistas. Y ustedes han visto la discusión que tenemos con eso y está muy actual, ¿cierto? Cuando hablamos de Venezuela, cuando hablamos de Cuba, y esto es una cosa que todavía nos reta, todavía nos pone preguntas y todavía lo tenemos que seguir analizando, ¿cierto? Pero vamos a recuperar como algunos principios del socialismo, sobre todo en términos del modo de producción, no solamente de cómo se puede leer un país socialista, porque eso nos implica unas lecturas más amplias, ¿listo? Pero entonces miren lo que pasó en el socialismo. Aquí volvemos a una propuesta de tener bienes para satisfacer las necesidades humanas, ¿cierto? Ya no mercancías. Una mercancía es cuando la estamos produciendo para el intercambio, para la venta. Acá eh, la idea era producir para satisfacer la propuesta, ¿cierto? Digamos que todavía sigue siendo una propuesta, es para satisfacer las necesidades humanas. Ya el fin de la producción no va a ser la generación de ganancias, ¿cierto? Sino esa satisfacción de las necesidades está en el centro. Listo. ¿Cuál es la propuesta para satisfacer esas necesidades? Que la producción sea colectiva, pero también las ganancias, la apropiación social de lo producido también sea de todos. Listo. Entonces, por eso ustedes van a ver que algunos países como Cuba tiene el Estado mucha propiedad sobre algunos de los negocios, ¿cierto? Y digamos que ahí entra el Estado a regular mucho las relaciones en las fuerzas de mercado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Cuba que está cercano. Cuba, el Estado es dueño de los hoteles, por ejemplo, y uno de sus uno de los principios de su economía es el turismo, ¿cierto? Entonces miren que el Estado es dueño de los hoteles, regula quién puede tener un Airbnb o no, y va restringiendo eso, ¿cierto? Digamos que hay mucho control estatal sobre los medios de producción y en esa medida también sobre la apropiación social de lo producido, ¿cierto? Entonces acá en esta propuesta del socialismo tienden a desaparecer las clases sociales. La propuesta del socialismo es que no exista una desigualdad y unos extremos entre clases sociales. Las relaciones sociales de producción son de cooperación, son de ayuda mutua. Digamos que está la apuesta de seguir desarrollando excedente económico, pero que se distribuya a todos, como a través de política pública, de política social, de intervención del Estado, ¿cierto? Y digamos que, como les estaba poniendo el ejemplo de Cuba, digamos que aquí se da digamos que una planificación de la producción. Listo. Lo que se supone que va a prevenir un poco más las crisis económicas, que es lo que no vamos a encontrar en el capitalismo. Listo. ¿Alguien quiere decir algo antes de que nos entremos al capitalismo, que lo vamos a abordar un poquito más amplio? Porque es lo que hoy muchachos tenemos. Listo, es el modo de producción de la gran parte de países del mundo, lo tenemos en Colombia, ¿cierto? Además en una fase distinta que es capitalismo con neoliberalismo. Entonces, bueno, pero eso lo vamos a ir desglosando de a poquito. Por eso les decía que este es como el Zoom, pero nos vamos a ir entrando en eso, cómo se materializa, cómo se ve en nuestra legislación, cómo se ve en las disputas que tienen nuestros gobiernos. Listo. Entonces, ¿alguien quiere decir algo, preguntar algo antes de que entremos un poquito más al capitalismo o no? Sí, profe, en cuanto al socialismo, una pregunta, porque sé que muchos de los países, no son muchos, no son pocos, pero que tienen el modo de producción socialista, Ujú. digamos que hoy con el tiempo la economía sucumba o se desestabilice tanto. Esa es mi pregunta. ¿Cuál es la pregunta puntual? No te entendí muy bien. Y que ¿Por muchos qué? países, sí, ¿por qué? Porque muchos países que defienden la ideología socialista, con el tiempo Ujú. la economía se ve como deteriorada, como el caso de Venezuela, ¿no? ¿A qué se debe que esa ideología sea como, no sea como tan estable o genere Ok. tanta inconformidad?
a veces. Listo. Ustedes ahí me ponen en aprietos, pero miren lo que pasa. Vamos a hacerlo, pues vamos a hacerlo juntas de manera muy general por lo que les decía ahorita, ¿cierto? Digamos que nosotros, el ejercicio que hicimos con este texto fue analizar sobre todo los modos de producción. Cuando nosotros vamos a analizar sobre todo si las economías, si los países se pueden llamar socialistas, sí o no, nos toca analizar un montón de cosas, ¿cierto? Pero con la pregunta que tú haces, eso nos da pie para que empecemos a problematizar que los modos de producción, además, pues no se dan de forma lineal, ¿cierto? Siempre hay un periodo de transición cuando vamos a pasar de un modo de producción a otro. Por ejemplo, en nuestros países a veces encontramos varias formas, no solamente tenemos formas del capitalismo, también podemos encontrar territorios y propuestas donde hay una economía distinta, ¿cierto? Digamos que eso no es como tan estricto ni tan lineal. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de Venezuela o Cuba? Ve, ahorita si quieren al finalizar les comparto un videito de una compañera que estudia esos temas y en 2 minuticos nos resume por qué hoy, por ejemplo, se genera una campaña vamos a decir, de miedo, ¿cierto? O de tanta tensión alrededor de los países como Venezuela, como Cuba, que tienen una apuesta más socialista. Y es también, eso hay que entenderlo en clave histórica y económica, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, digamos que el caso de Cuba, yo no sé ustedes qué tanto lo conocen, hubo una revolución. En esa medida, las clases más, digamos que más bajitas, pues lograron otra vez posicionarse, darle un lugar al Estado. Pero ¿qué pasa, muchachas? Que esto hay que entenderlo a nivel global, ¿cierto? Entonces, respecto a Venezuela y respecto a Cuba, hay unas tensiones muy fuertes porque hay unos recursos. Bueno, en Cuba, digamos que en Cuba es más complejo porque no solo la disputa es por los recursos que tiene el país, sino porque Cuba es uno de los primeros países donde llega el socialismo. Y hay otro montón de países diciendo que el socialismo no puede llegar, el socialismo no se puede desarrollar en el mundo, ¿cierto? ¿Y quién dice eso? Sobre todo las potencias, los países potencias, sobre todo como Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos entra a intervenir a Cuba, hace un bloqueo económico, ¿cierto? Tiene diferentes estrategias para evitar digamos que sobre todo, vamos a decir América, Suramérica, se vuelva socialista, ¿cierto? Entonces en Cuba, digamos que es un asunto más ideológico. Sucede la Revolución Cubana, ellos, digamos que los locales se toman pues un poco más el poder, pero los bloqueos de potencias mundiales como Estados Unidos han sido constantes a lo largo de la historia. Entonces, no, digamos que esos países a veces no avanzan por esos mismos bloqueos económicos que tienen otros países que no, bajo ninguna circunstancia, quieren que suceda el socialismo en algunos países, ¿cierto? En el caso de Venezuela es distinto porque no es solamente un asunto ideológico o históricamente al principio era ideológico, sino que en Venezuela pasa otra cosa y es que Venezuela es un territorio estratégico porque tiene demasiado petróleo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que como tiene demasiado petróleo, hay otras potencias en el mundo que necesitan ese petróleo. Cuando un país dice, yo no negocio mi petróleo como usted quiere, sino como a nosotros nos conviene y a ese país no le gusta ese acuerdo, entonces interviene también en ese país cuando son potencias, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa en el caso de Venezuela? Entonces a Venezuela hay que hacerle el análisis no solamente ideológica, sino económicamente. Y en Venezuela, ¿qué puede haber pasado, por ejemplo? Que es muy diferente a Colombia. Por eso cuando la gente dice, ay, nos vamos a volver como Venezuela en Colombia, a eso hay que hacerle muchas preguntas porque nosotros tenemos una economía muy diversa. En Venezuela, entonces, cuando ya se empieza el Estado a apropiar con toda la fuerza de su petróleo, la economía se basa mucho en el petróleo. Entonces, cuando un país basa su economía en una sola cosa y hay un bloqueo económico, por ejemplo, de Estados Unidos, entonces es muy complejo que un país económicamente prospere, ¿cierto? Pero ahí hay que hacer un análisis, lo que tú decías, no solo económico, sino también ideológico, sino cómo están las relaciones con los países que son potencia, cómo están esas negociaciones. Yo no sé si ustedes, y eso lo podemos trabajar más adelante, más o menos entienden cómo funciona, por ejemplo, la minería en Colombia, ¿cierto? Nosotros tenemos muchísimos minerales, pero nosotros tenemos unos acuerdos con otros países para
vender, ni siquiera es vender, muchachas, es que se lleven, que se lleven nuestros minerales, ¿cierto? Entonces es eso, hay que hacer un análisis no solamente de los recursos con los que cuentan los países, de las ideologías que hay detrás de los gobiernos, ¿cierto? Sino todo lo que hay a nivel del mundo y las relaciones entre unos países que se dicen desarrollados y otros que se dicen subdesarrollados. Listo. No sé si por ahí me van cogiendo como la idea de por qué por ejemplo, el socialismo, por qué prosperó o no prosperó, ¿cierto? Qué pasa con las economías de algunos países cuando tienen ideas socialistas y hay bloqueos económicos, ¿cierto? Entonces ahí hay un análisis muy amplio que hacer. Ahorita ponemos Bueno, un videito corto para que vean, ahí nos resumen que un poco qué pasó en América, hubo dictaduras en muchos países de Sudamérica, de otros países interviniendo para evitar que acá crecieran ideas socialistas en varios países, ¿cierto? Algunos, como Cuba, hizo una revolución y entonces las ideas socialistas lograron posicionarse más, que también esa es otra idea que tenemos que ir trabajando, y es como las guerras, el conflicto. Vamos a hablar de la revolución industrial para poder hablar de derechos de los trabajadores, cómo las revoluciones y las guerras permiten o no que las economías prosperen, ¿cierto? Que los modos de producción se legitimen o no, pero eso lo vamos a ir también desarrollando en el camino. Humberto nos quería decir algo. sí, el texto también decía que no se puede decir que propiamente se ha desarrollado porque hay que esperar a ver cómo resulta ese modo de producción. Y eso es interesante porque, o sea, la ideología se ve muy bonito, pero en la práctica lo que uno ha visto en algunos países cercanos es que termina siendo una clase la que maneja el dinero y sigue aprovechándose de los demás. Entonces, aunque parezca muy bonito, la verdad es que los resultados muestran cosas totalmente distintas. Entonces es algo muy complejo que uno no termina de comprender y definitivamente pues los modos de producción casi siempre siguen siendo igual, no han cambiado, prácticamente lo mismo, solo cambian de nombre, pero el resultado es lo mismo. Pero pilas que sí, que en los modos de producción sí tenemos unos ires y venires, ¿cierto? Miren que en comunidad primitiva estábamos hablando de satisfacción de las necesidades, no había explotación del hombre por el hombre, ¿cierto? Digamos que producíamos lo que nos íbamos a consumir todo, lo que nos iba a permitir defendernos de la naturaleza. Vamos al modo asiático y hay excedente económico, ¿cierto? Volvemos, el esclavismo pues se profundiza aún más que haya excedente económico, pero en el feudalismo volvemos a retomar un poquito de los principios de la comunidad primitiva, ¿cierto? En el capitalismo se agudiza al máximo el excedente económico, ¿cierto? Y está todo el tiempo el capitalismo compitiendo con el socialismo, ¿cierto? Digamos que el socialismo también surge como una respuesta a las deplorables condiciones de trabajo, a las deplorables desigualdades que generó el capitalismo cuando emergió, ¿cierto? Entonces miren que sí hemos tenido unos ires y venires. Por eso yo les hacía la pregunta, que ustedes pudieran comparar para qué se trabajaba en uno, cómo eran las relaciones en uno y en el otro, porque sí hemos tenido diferencias, ¿cierto? Y por eso hoy podemos ver países tan diferentes, un país profundamente capitalista como Estados Unidos o el nuestro, y un país como Cuba, como Venezuela, ¿cierto? Pero también es muy importante hacerle preguntas a por qué no nos interesa que el socialismo avance, ¿cierto? Porque si hablamos de que hay una clase que se apropia, pues en el capitalismo también, en el socialismo también, pero entonces, ¿qué preguntas hay que hacerle a que el socialismo no pueda darse como originalmente surgió, ¿cierto? Y que también vamos a preguntarnos cuando hablemos de quién es el Estado, quién realmente logra llegar al gobierno, muchachos. ¿Cierto? ¿Cómo han sido o sea, no vamos a entrar mucho en cómo han sido los gobiernos que hemos tenido, pero sí, quién ha sido gobierno, qué es realmente el Estado. Ahorita yo les dejo, antes de irnos, una invitación que les quería dejar desde el primer encuentro, para que nos vayamos pensando eso, porque al final del curso yo sé que vamos a tener muchos argumentos para hablar de eso, ¿listo? Porque esa es un poco como la idea. Pero sí es importante que nosotros establezcamos diferencias entre esos modos de producción, ¿cierto? Y que siempre han habido unos poderes
digamos, a nivel mundial, unos intereses económicos que no les interesa que emerja algo distinto, ¿cierto? Entonces, bueno, eso, así con las preguntas que hay que hacerle, como decía Humberto, a eso otro distinto, con todas las preguntas que hay que hacerles, pero nunca ha sido posible desde que entró el capitalismo que emerja algo distinto. Listo, entonces, bueno, vamos a avanzar un poquito en el capitalismo. Yo espero que en el próximo encuentro podamos hacer un poquito de zoom en Colombia y mirar en Colombia cómo nos llega el capitalismo, ¿cierto? ¿Qué transformaciones en la economía de pronto tuvimos? Para entender cómo se nos siembran las bases aquí y cómo podemos establecer las relaciones entre el capitalismo y el Estado, que eso es muy importante que lo tengamos presente, que hoy, muchachos, la tensión está latente entre el Estado que tenemos o el gobierno que tenemos, más que el Estado es el gobierno, las fuerzas de mercado y los grupos empresariales que tenemos, los trabajadores. Esa es la invitación que ahorita les voy a dejar cuando terminemos esta conversación. Listo. Igual, miren que aparecieron preguntas muy interesantes y la idea es que vayamos aterrizando esto a cómo lo vivimos hoy. Por eso yo les ponía, vamos a leer los modos de producción y después vamos a ver acá cómo son las cosas hoy, ¿cierto? Para que eso nos vaya pudiendo hacer conexiones históricas, pero también entender cómo hoy vivimos esos modos de producción. Listo. Entonces lo vamos pensando juntos, ¿no? Me parece interesante que hoy haya con quien conversar. Listo. Entonces, bueno, luego de esta conversación, entonces vamos a hablar un poquito del capitalismo, ¿cierto? Que el capitalismo nos aparece más o menos desde el siglo XVI hasta acá, pero con unos periodos históricos más fuertes, ¿cierto? Sobre todo en el siglo XVIII, en el siglo XIX, nos aparece el capitalismo como con toda su fuerza, ¿cierto? ¿Qué pasa en el capitalismo? ¿Qué de pronto antecedentes tenemos por ahí? Entonces, como hablábamos ahorita en el feudalismo, entonces se amplía la producción, finalizando, y empieza a tomar fuerza la figura de burgos, ¿cierto? ¿Qué querían decir los burgos? Se amplió el desarrollo del comercio, ¿cierto? Y de la generación de mercancías, y aquí empieza a emerger otra clase social que digamos que son los burgueses, ¿cierto? Entonces teníamos una economía que crece, que se amplía territorialmente, ¿cierto? Ya rompe las fronteras y empezamos a tener economías locales, pero también se empiezan a configurar economías regionales, economías nacionales. La expansión y los descubrimientos geográficos también van permitiendo que la productividad, que el desarrollo del comercio crezca, ¿cierto? Hay un desarrollo cultural importante, sobre todo en la época del Renacimiento en Inglaterra. Y aquí empiezan a aparecer, ahorita yo les estaba mencionando de manera muy clara las revoluciones burguesas, ¿cierto? ¿Quién eran esa burguesía? Sobre todo los que eran comerciantes, ¿cierto? Y empiezan a crear estados basados en la propiedad privada, en el mercado libre, en la libre competencia. Es muy importante que ustedes se queden con esta característica del capitalismo y es que mire que en diferencia al socialismo, en el capitalismo se pretende que el Estado no intervenga tanto en la economía, ¿cierto? Mientras que en el socialismo se pretende que desde el Estado se planifique la economía de los países. En el capitalismo no. Vamos a tener una libre competencia del mercado, el mercado se equilibra por sí solo, y que hace que en el capitalismo hayan unas crisis recurrentes, porque se deja que el mercado vaya expandiéndose, vaya fluyendo, ¿cierto? Así, libremente, ¿cierto? Que verdaderamente no están libremente porque hay también a nivel global, ¿cierto? Unas dinámicas de la economía que llegan a los países. Pero digamos que ahí lo que se pretende es que el Estado no intervenga mucho. Y se da una producción generalizada de mercancías, porque claro, entonces, al igual que hablábamos ahorita, entonces ya perfeccionamos nuestros medios de producción, ya aparecen las máquinas y empieza como lo que antes lo hacía una sola persona, entonces ya empieza a especializarse el trabajador, empieza a usar una máquina, entonces ya producimos mucho más de lo que nos vamos a consumir, ¿cierto? Eso como características y antecedentes generales del capitalismo. El texto nos decía que aparecían unas formas históricas distintas de producción en el capitalismo. Lo que les estaba diciendo primero fue simple, que lo hacíamos para el intercambio, el trabajo era personal. Aquí hablábamos mucho de los artesanos, de la gente que empezó con su trabajo a producir cosas para vender, pero no explotaba a nadie, ¿cierto?
o a muy pocas personas. Luego la manufacturera, que el trabajador se encargaba de un solo proceso, entonces se empezó a especializar los trabajadores y se crea con más fuerza, aunque ya teníamos la división social del trabajo. Aquí se crea con más fuerza la división social del trabajo, ¿cierto? Unos que nos dedicamos a unos oficios en particulares y otros que se dedican a otros, y empieza la acumulación de capital. Empieza a haber unos empresarios, ¿cierto? Una fuerza, una clase burguesa dueña de la producción y de las empresas y de las fábricas, ¿cierto? Y hay otra forma histórica que es cuando ya aparece la máquina y esta evolución de las herramientas, que sobre todo se da con la revolución, va a acrecentar aún más la cantidad de producción que tenemos, y en esa medida la cantidad de excedente económico que genera una persona en un día, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí también nos hablaban de que teníamos como dos momentos, una fase premonopolista o de libre competencia, ¿cierto? Que se da sobre todo del siglo XVI al siglo XIX, em, que ya se empieza a ver muy evidente la competencia entre los capitalistas, ¿cierto? El capital se acumula en pocas manos y hacemos mercancías para el intercambio, producimos mercancías para el intercambio y el trabajo, pues, personal, ¿cierto? ¿Qué pasa en la fase, que aquí es donde nos sirve para entender lo que ahorita ustedes preguntaban de unos países sobre otros, o por qué en unos países entonces no prospera de alguna manera ciertas cosas? Y es porque o un país se beneficia de los recursos de otro país, y es porque empieza a aparecer la fase imperialista del capitalismo, ¿cierto? Que ya desde el siglo XIX hasta nuestros días, y es que la concentración tanta de producción de capital, tanto, digamos que tanta ampliación de los medios de producción ha creado monopolios, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Unos grandes poderes, por ejemplo, que ahorita poníamos el tema del petróleo, unos grandes centros de poder como Estados Unidos, que quiere o tener mucho control sobre el petróleo, ¿cierto? Entonces, a eso le llamamos, por ejemplo, monopolios, ¿cierto? Hay un capital financiero, esto es muy importante porque entonces la banca también toma un papel importante, y se da también una oligarquía financiera que incluso va definiendo las reglas del juego del mercado, ¿cierto? Empezamos a exportar capitales, ahorita que hablábamos de que un país viene y digamos que explota los recursos de otro país, o nosotros mismos en Colombia, por ejemplo, basamos nuestra economía en la exportación de materias primas, ¿cierto? No hacemos la transformación, sino que exportamos nuestras materias primas. Eso ya nos pone en una situación económica delicada, ¿cierto? Entonces, bueno, se empiezan a formar a nivel internacional asociaciones de monopolistas, unas alianzas entre unos países y otros, ¿cierto? Y digamos que aquí la competencia es también sobre el precio de los productos y la calidad de los mismos, y se empieza un reparto territorial del mundo entre las potencias capitalistas. Entonces, ustedes por eso todavía hoy ven unas disputas súper fuertes entre China, entre Rusia, entre Estados Unidos, por quién es el aliado de un país o de otro, quién establece relaciones comerciales con un país y con otro, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué hace? Que haya un capitalismo que es de fase imperialista, que implica que haya una forma de dominación de unos países sobre otros países. ¿Listo? Eso es lo que hemos llamado como el imperialismo, que son también las herencias de lo que fue el colonialismo. Entonces, bueno, ¿qué pasa entonces y cómo se va configurando ese capitalismo? Tenemos dos clases, evidentemente. La burguesía, que puede ser representada en el empresariado, y el proletariado, que somos los obreros asalariados, que no somos dueños de nada, únicamente de nuestra fuerza de trabajo, para vendérsela al empresariado para que ellos puedan hacer la producción, ¿cierto? Entonces tenemos unas relaciones sociales que son de explotación, donde la propiedad es privada sobre los medios de producción, ¿cierto? Sobre la tierra, sobre las máquinas, sobre todo lo que necesitamos para producir, hay una propiedad privada sobre eso. El Estado es dueño de muy pocas cosas, ¿cierto? Eso lo vamos a ver cuando también veamos cómo ha cambiado el Estado, porque el Estado no siempre ha sido como lo conocemos. Entonces también ahí vamos a poder entender cómo es eso de que el Estado hoy no es dueño de nada, pero que en algún momento era socio de las empresas nacionales, ¿cierto? Entonces, bueno, y ahí pues tenemos claramente la propiedad privada sobre los medios de producción. Tenemos una forma de explotación que es la plusvalía, ¿cierto? Lo que hoy moviliza el capitalismo es
la fuerza de los trabajadores, el trabajo de los obreros, que hace que quede un excedente económico, una plusvalía, así se llama, ¿cierto? Una plusvalía de la cual se apropia pues el que es dueño de su empresa, de su tierra, y eso es lo que hace que pueda acumular capital, ¿cierto? Dinero o propiedades. Listo. Aquí, ¿qué va a pasar? Que el fin del capitalismo es obtener ganancias y no la satisfacción de las necesidades. Entonces, miren que por eso les decía ahorita cuando o nuestro compañero Humberto nos hacía el aporte de que es muy importante que sí también podamos establecer esas diferencias. Aquí ya no hablamos de la satisfacción de las necesidades como en el feudalismo o como en la comunidad primitiva, sino que estamos hablando de que el fin del capitalista es obtener ganancias. Listo. Aquí también existe, esta palabra puede ser problemática, pero el texto no lo planteaba así, anarquía de la producción. ¿Y qué es anarquía de la producción? Lo que estábamos hablando ahorita, una libre competencia. Aquí el mercado se regula solo, ojalá el Estado no nos intervenga mucho, ¿cierto? Y eso quiere decir que cada empresario, cada grupo, cada monopolio va decidiendo qué precio le pone a las cosas, cómo lo hace, qué condiciones pone en el juego, ¿cierto? Y el capitalismo entonces nos presenta una gran contradicción y es que hay una producción que es colectiva, que es social, pero una apropiación que es privada de las ganancias, ¿cierto? Entonces trabajamos todos, ponemos al servicio nuestra fuerza de trabajo, pero las ganancias no son para nosotros, ¿cierto? Son para quien es dueño de los medios de producción. Y finalmente el texto también nos proponía que esto es lo que yo les digo que vamos a seguir profundizando y es que el sistema capitalista para su funcionamiento o sea, realmente necesita la intervención del Estado, pero un Estado que permita las políticas que tiene el mercado de libre competencia, ¿cierto? Entonces digamos que necesita que haya un Estado, pero un Estado que proteja el capital, que proteja las reglas del juego. ¿Listo? Entonces miren que en el socialismo el Estado va a tener un papel protagónico, pero para planificar la economía, para planificar cómo se va dando las relaciones de producción. En el capitalismo necesitamos una intervención del Estado, pero para que proteja el capital. ¿Listo? Bueno. Por aquí entonces yo les traía como la propuesta de que tuviéramos unas reflexiones finales. Yo voy a poner aquí 5 punticos que yo quería traerles, pero ahorita entonces conversamos ustedes qué más pensaron, qué más concluyeron, qué quieren aportar, ¿cierto? Para que también vayamos viendo si sí estamos logrando el objetivo. Listo. Entonces, eh, unas reflexiones finales. Las relaciones sociales de producción, lo que hablábamos ahorita, no son un fenómeno lineal y tampoco natural, ¿cierto? Miren que las relaciones sociales se fueron configurando de explotación o no en la medida en que fuimos nosotros también organizándonos, fuimos generando excedentes económicos, ¿cierto? Entonces, las relaciones sociales de producción no son lineales, no son naturales como las conocemos hoy. ¿Cuál es la base de la riqueza? Si ustedes van a ver todos los modos de producción, lo que permitió que se generara riqueza, excedente o plusvalía es la explotación de la fuerza de trabajo, ¿cierto? Es la explotación de los trabajadores, es la explotación de los esclavos, lo que permite que una persona propietaria de los medios de producción pueda generar plusvalía o no, o excedente o no, ¿cierto? Listo. También hablamos de que la explotación no es natural, ¿cierto? Ni fue el inicio de las relaciones sociales de producción. Si ustedes ven la comunidad primitiva, en el inicio no estábamos en la explotación, ¿cierto? Estábamos en unas relaciones sociales para sostenernos como comunidades y para defendernos de la naturaleza. Listo. Y otra conclusión es que el Estado protege las relaciones de producción en el capitalismo, lo que estábamos hablando, bajo la premisa del libre mercado. Listo. Entonces, no sé ustedes qué más quieran agregarle a estas reflexiones finales, donde la idea es que ustedes, o sea, que juntos podamos reflexionar y dimensionar lo complejo que es hablar del mundo del trabajo, ¿cierto? Porque miren todas las reglas de juego que tiene, todos los actores que están involucrados, todas las condiciones históricas que tenemos que tener presentes para poder acercarnos a comprender hoy las relaciones de trabajo. Listo, entonces no sé si alguien quiere agregar algo más o hacemos un ejercicio también corto que yo les traía para que fuéramos viendo cómo estamos quedando después de las lecturas, cómo estamos quedando después de estos espacios, ¿cierto? Al inicio yo les proponía un debate
que tenía que ver con que por qué el trabajo era fuente de sufrimiento o por qué el trabajo era fuente de satisfacción, ¿cierto? Yo les proponía esa conversación inicial para que después, en el ejercicio del informe, en el ejercicio que ustedes están haciendo leyendo los testimonios, pues podamos tener muchos argumentos para decir por qué es fuente, si es fuente de satisfacción o es fuente de sufrimiento y entender por qué, ¿cierto? Históricamente también. Entonces, no sé si alguien quiere agregar algo o hacemos el ejercicio corto que les traigo para que vayamos como concluyendo en este primer resultado de aprendizaje que nos va trayendo como reflexión el mundo del trabajo, el trabajo como como un motor de la transformación, ¿cierto? De la transformación de la economía, de la transformación de los países, de la transformación de la humanidad. ¿Listo? Entonces, vamos, si quieren, hacemos ese último ejercicio. Les voy a poner aquí, ojalá ustedes puedan ser compañeros míos en esto. ¿Alguien quiere decir algo? Pues yo No. quería solo agregar que también puede ocurrir otro fenómeno y es cuando un gran capitalista llega a formar parte del ejecutivo de un país. Entonces, también ahí se corre el riesgo de que utilice pues el gobierno de alguna manera o las cosas que él dirige para a su favor, ¿no? Entonces pudiera ser como otro fenómeno que ocurriera si algunos capitalistas llegan a formar parte del Estado. Me parece interesante lo que dice Humberto porque eso es lo que nos deja ahí. Es como la pregunta por finalmente qué se logra o no se logra en el Estado, ¿cierto? Como quién llega, qué se logra, cuál es el papel del Estado, ¿cierto? Y que eso nos permite hacer lecturas de gobiernos distintas. O sea, es que en este momento lo estamos viviendo. ¿Cierto? En Colombia con toda la fuerza, en Venezuela con toda la fuerza, en México con toda la fuerza, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando al Estado llegan personas tan diferentes que se paran desde una postura tan diferente, ¿cierto? Por ejemplo, yo no sé en este momento quién podría dar como una idea de cuál es el centro de la discusión de que aumentemos el salario o no lo aumentemos, de que pasemos del salario mínimo al salario vital. Que eso tenía todo que ver con la pregunta del debate que yo les estaba proponiendo porque el trabajo es fuente de sufrimiento, porque el trabajo es fuente de satisfacción y detrás de esas dos posiciones pueden haber posiciones distintas de la economía, posiciones distintas de lo que es el trabajo realmente. O sea, ustedes después de de esta presentación, por ejemplo, ¿qué pueden concluir? ¿Qué lugar tiene el trabajo? El trabajo de las personas, la fuerza de trabajo, vamos a decir la fuerza de trabajo que yo les decía también antes de que se acercaran al texto que era muy importante que estableciéramos esa diferencia. La fuerza de trabajo tiene que ver es que está contenida la persona, ¿cierto? Ustedes a través de todos esos modos de producción que pueden concluir de la fuerza de trabajo. ¿Quién se le ocurre algo? ¿Qué significa la fuerza de trabajo en todos esos modos de producción? A ver, Mary Ellen, que nos tiene la manito alzada. No sé, profe, pensaría yo que la fuerza de trabajo eh, a lo largo de la historia seguimos siendo esclavizados, seguimos siendo teniendo un señor feudal. O sea, no ha habido cambio en nada porque la situación, aunque ha mejorado un poco, nosotros seguimos bajo mucho estrés laboral, seguimos tantas cosas, ¿cómo decir? Tanto sinsabor de parte de los jefes, de los patrones. Entonces, creería yo que los que disfrutaron un poco fueron los nómadas, porque ellos sí trabajaron en armonía, en comunidad, trabajaron con el fin de ayudarse y de salir prosperando ellos eh, eh, en el compañerismo. Pero hoy, aunque ha mejorado como muestra la historia un poco, en el fondo sigue habiendo un sinsabor. Esa es mi Ok. opinión. Decir de la fuerza de trabajo a lo largo de todos esos modos de producción. ¿Qué pasaría si dejamos de trabajar? Por ejemplo, hoy en Colombia, ustedes dicen, ah, allá me esclavizan mucho, no volvamos, los trabajadores dicen, dejemos de trabajar. ¿Qué pasa?
Profe, es que igual la fuerza de trabajo es la que ha generado la riqueza, sea de una Muy manera bien. o de otra, pues sin mano de obra no hay nada, ¿cierto? Ya que se hayan, Ujú, como dice Merielen, con toda razón, digamos, al principio era que todo estaba más, que había equidad, ¿cierto? Porque todos trabajaban en pro de su comunidad, de ellos. No había como esa ambición, porque realmente es eso lo que mueve a todos ujú, los modos de producción por los cuales hemos pasado. O sea, cuando ujú. surgió ahí la, esa avaricia de, pero es que, vení, es que yo puedo tener más que aquel, Nos está sí, sobrando. Entonces vamos a apropiarnos de eso. pues no, pues es que yo soy más fuerte, puede ser un tema físico, ¿cierto? Que Ujú, mira que igual, por ejemplo, el tema de abuso en mujeres, niños, en la ujú. revolución industrial, todo esto, ¿a raíz de qué? De lo mismo, de que, pero es que yo soy más fuerte. Y todo esto se ha desarrollado en esa misma tónica. Pero pues siempre la fuerza de trabajo es la que da la riqueza. Es muy importante eso que dice Eulalia y que por eso yo les estaba diciendo, esa pregunta parece muy obvia, ¿cierto? ¿Qué pasa si nosotros decidimos no trabajar? Pues efectivamente los dueños de los medios de producción no van a poder producir su riqueza porque nosotros somos los que movilizamos la economía. Eso es lo que está en el centro de la discusión hoy, ¿cierto? Porque hay una perspectiva de la economía que dice, los trabajadores y la fuerza de trabajo son un gasto más, ¿cierto? Para el empresario, son un gasto más. Pero hay otra corriente que está diciendo, ¿cómo así que somos un gasto más? Es que nosotros somos el centro de la productividad, nosotros somos el centro de la economía. Si nosotros no trabajamos o si nosotros no consumimos, la economía no se mueve. Entonces miren que hay dos paradigmas muy distintos para pararse a entender el trabajo. Y eso es lo que está. Luego podemos tener ese debate, vamos a preparar ese debate. Incluso que unos defiendan una postura y otros defiendan la otra, ¿cierto? Porque entonces mira cómo es de diferente decir sin trabajadores no se mueve la economía, a decir sin empresas y empresarios no se mueve la economía. Es pararnos desde dos puntos muy distintos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hoy está en el centro de la discusión, pero evidentemente la fuerza de trabajo es la que produce la riqueza, ¿cierto? Y históricamente explotar unos sobre otros es lo que ha producido la riqueza, porque al principio nadie era dueño de nada. Nadie era dueño de la tierra, nadie era dueño del agua, nadie era, ¿cierto? Pero hoy, el momento histórico que está viviendo la humanidad hoy es que hay unas brechas de desigualdad inimaginables. O sea, gente que tiene cantidades de tierra que ni siquiera produce y gente que no tiene nada, solamente su fuerza de trabajo, ¿cierto? Pero eso lo hemos normalizado. Y eso originariamente pues no fue así, ¿cierto? Y por eso pasó lo que pasó en los procesos de colonización y que hoy sigue pasando de alguna manera. Yo creo que en el último componente vamos a poder reflexionar, por ejemplo, hoy las herencias que tenemos de que unos países se apropien de los recursos de otros. Eso lo vamos a conversar en el último resultado de aprendizaje que está más orientado a eso, ¿cierto? Como a los derechos que son más colectivos, a los derechos que son sobre el ambiente, ¿cierto? Eso lo podemos conversar. Yo les puedo traer un ejemplo chévere de un proceso que yo he acompañado y que además he investigado, que es la intervención de las multinacionales mineras en algunos territorios. Listo, entonces eso lo podemos ir conversando. Pero evidentemente lo que dice Eulalia, hoy tenemos una manera muy distinta de nombrarlo, una manera muy distinta de verlo, pero seguimos siendo una fuerza o digamos, un grupo social que ha estado explotado, que tiene unas condiciones de trabajo muy complejas, ¿cierto? Que no le alcanza ni siquiera para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sino que es la sobrevivencia, ¿cierto? Hay un montón de fenómenos que analizar y lo vamos a ir haciendo. ¿Cuál es el objetivo que creo que lo estamos logrando? Es dimensionar la complejidad que tiene el trabajo, pero también lo que el trabajo significa a nivel social, que es el que moviliza, o sea, el trabajo. Y ustedes van a ver que cuando hablemos de los derechos, el trabajo es tan complejo porque además implica la interdependencia y la interrelación con otros muchos derechos. O sea, el trabajo es la fuente de varios derechos, además. Entonces, por eso es tan importante que nos sigamos preguntando por él, que los estados y los gobiernos sigan avanzando en él, porque es la fuente que nos va a garantizar la posibilidad de acceder a otros derechos o no. Entonces, pero eso lo vamos a ir desenredando. O este objetivo del primer momento es, muchachos, cómo vamos a entender el trabajo desde una perspectiva histórica compleja, ¿cierto?
y como la fuerza que tiene el trabajo y es el que moviliza la transformación, el que genera cambios en la humanidad. Miren que el texto también nos decía que es una relación, ahí decía dialéctica, ¿cierto? Se van retroalimentando. El trabajo y los modos de producción van cambiando las sociedades y las sociedades van cambiando los modos de producción y eso nos toca entenderlo en una ida y vuelta. Listo. Pero es dimensionar el trabajo, lo importante que es para poder que haya transformación social o no, ¿cierto? Que haya cambios en la humanidad o no, que mejoremos nuestras herramientas o no, todo lo que implica. Listo. Entonces es un poco como el ejercicio. Les voy a compartir para que terminemos de hablar de esto en este primer, yo sé que ustedes por ahí lo vieron, si leyeron juiciosos la guía, y es que en este primer momento, la idea es esa, ver el trabajo desde una perspectiva multidimensional. Listo. Entonces, les voy a compartir, este es un juego, pero además es una presentación muy precisa para que retomemos 4 de las dimensiones que podríamos decir que tiene el trabajo. Listo. Se los voy a pasar por aquí. Voy a copiarles un enlace, ojalá varios de ustedes puedan, estamos poquitos, pero ojalá varios puedan ingresar para que hagamos este ejercicio juntos y no sea yo solita por acá. Miren si algunos de ustedes pueden ingresar y hacemos este corto ejercicio que nos va a demorar 10 minuticos para que vayamos también cerrando este tema y este punto. Me cuentan, aunque yo por aquí puedo ver si algunos pueden ingresando. Por aquí puedo ver quiénes y si pueden ir ingresando. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿O no? No. Ay, Dios mío. Ay, no, ingrese, nadie ingresa. Sí les dio. Eso, Eulalia, muy bien, muchas gracias. A ver, yo les comparto la pantalla porque no estamos viendo. Listo, ahí tenemos a Eulalia por ahora participando. A Angie Adriana, muy bien. Edna, listo. Miren que sí les dio. Este es un juego corto. Traje 4 preguntas para que hablemos como de las 4 cosas, lo de las 4 dimensiones que este primer resultado de aprendizaje nos proponía que revisáramos. Listo. Ahí tenemos 4 compañeras. Voy a ir empezando. Si los otros se quieren unir, maravilloso. Listo. Entonces miren que acá les estaba diciendo que la propuesta de este primer resultado de aprendizaje era que pudiéramos hablar del trabajo como un factor de movilidad social y transformación vital para la humanidad. O sea, el trabajo nos ha permitido y las relaciones sociales de producción y la producción generar transformaciones vitales y necesarias para la humanidad. Listo. Entonces, bueno, son 4 preguntitas. Vamos a ver estas 4 compañeras cómo nos ayudan con la respuesta. Esta nos dice que el ser humano históricamente ha trabajado principalmente para la satisfacción de las necesidades humanas y la autorrealización. Mire que dice principalmente para la satisfacción de las necesidades humanas y la autorrealización. Ustedes están totalmente de acuerdo, en desacuerdo, ni en acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo o totalmente de acuerdo y por qué, ¿cierto? Vayan pensando para que lo conversemos por si el ser humano históricamente ha trabajado para la satisfacción de las necesidades humanas y la autorrealización. Porque en el debate, miren que en el debate inicial también estábamos hablando de cómo el trabajo nos ayudaba a cumplir nuestros proyectos de vida, a ir forjando nuestras identidades, a sentirnos parte de algo, ¿cierto? Yo por ahí les leía parte de sus respuestas. Lo que pasa es que ese ejercicio lo podemos conversar porque ya nos atrasamos mucho, ¿cierto? Pero miren que era como la propuesta inicial. Pensémonos qué nos aporta el trabajo cuando hablamos de que es una fuente de satisfacción. Bueno, tenemos 6 participantes, 5 respuestas. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver ustedes qué votaron. En desacuerdo, totalmente en desacuerdo, totalmente de acuerdo, se están moviendo, están cambiando. En desacuerdo, totalmente en desacuerdo, ni en acuerdo ni en desacuerdo. Alguien de los que dijo que estaba de acuerdo quiere decir por qué considera que el ser humano ha trabajado principalmente para la satisfacción de las necesidades humanas. ¿Quién de las que dijo que totalmente de acuerdo quiere ayudarnos? O de los que están de desacuerdo, ¿por qué? ¿Por qué considera que no hemos trabajado principalmente para la satisfacción de nuestras necesidades?
No les dé miedo, que no, aquí no nos vamos a rajar. Esto todo nos sirve para Instructora, que, sí, a ver yo quién nos habla. Me tengo que salir para ver. Nuestra compañera, ay, muchachos. ¿Quién nos está hablando? Las que yo veo. iba a hablar yo, Eulalia, pero vi que Eulalia. Meriel levantó la manito. Ah, Dale tú, bueno. Yo Payel, no. dale tú primero y después yo. Ah, dale. Bueno, yo voté que Ok, en ok, desacuerdo. ok. Yo ¿Por que en qué? desacuerdo. Pues porque dice históricamente ha trabajado principalmente no ha sido por eso, tal vez inicialmente, pero de resto ha sido más por otras cosas que por satisfacer las necesidades humanas. Muy bien. La otra compañera que quería Sí, aportarnos, profe. Angie. Ay, Angie, No, yo había Sí, votado en desacuerdo también, profe. Mónica. Ok. ¿Y a quién habló? ¿Mónica o Angie? Mónica. Sí, yo quería Ok. decir lo mismo, o sea, yo no puse, pues, es que, digamos que estoy en desacuerdo con lo que, pues, dice allí, pero puse que ni en acuerdo ni en desacuerdo, porque, pues, de alguna manera inicialmente sí, pero luego la historia ha corroborado de que el ser humano no ha trabajado solo por esa razón. Muy bien. ¿Y quién nos quiere decir Kelly? Buenas noches, profe y mis compañeros. Bueno, yo no pude alcanzar a escanear el código ¿Cómo porque tuve estás? inconvenientes, pero yo estoy totalmente de acuerdo. A Sí medida de la... hemos, sí hemos trabajado para satisfacer las necesidades como humanidad, Sí, pienso, desde mi históricamente. punto de vista, pensaría que sí, que el ser humano siempre ha trabajado para satisfacer sus necesidades y así permitirle, o sea, ir en la evolución. La evolución. Sí, a medida de las Listo. necesidades, de satisfacer nuestras necesidades, vamos evolucionando como persona, como ser, desde mi Listo. perspectiva. Pero bien, eso que nos dice la compañera, miren que en el debate lo que pasó fue que ustedes dieron muchos argumentos del trabajo desde una perspectiva individual, ¿cierto? Acá lo que estamos haciendo es la comprensión del trabajo como un hecho social, como un fenómeno muy amplio para la humanidad, ¿cierto? Claro, con las condiciones que hemos tenido de vida, podríamos decir que trabajamos para la satisfacción de nuestras necesidades, pero porque es nuestra vivencia, ¿cierto? Pero digamos que a nivel de humanidad, como grupo humano, y esa es la cascarita que tiene esta pregunta, no hemos trabajado principalmente para la satisfacción de las necesidades, como nos decía la compañera Eulalia. En momentos históricos quizás lo hicimos, pero hoy, por ejemplo, habrán comunidades que sí, por eso les decía, a veces hacemos Zoom en algunos lugares, en algunos territorios y podemos encontrar formas distintas de organizarse. Pero el común denominador a nivel mundial, ¿cierto? Es que no hemos trabajado únicamente para la satisfacción de nuestras necesidades. Hoy trabajamos para generar ganancias, para generar riquezas, para satisfacer deseos. Que pilas que esa discusión también es importante tenerla. Nosotros hemos trabajado para satisfacer deseos, no solo necesidades. Y hoy necesidades, sino deseos. Entonces pilas que ahí, esta pregunta es una cascarita, pero sí, digamos que sí la cogieron en la medida en que lo hicimos, pero no ha sido nuestro principal objetivo. Hoy trabajamos o históricamente hemos trabajado por un montón de objetivos, pero que han tenido mucho que ver con la generación de riqueza y de ganancias. ¿Listo? Y de satisfacción de deseos. Muy bien. Aquí entonces lo que estamos hablando es que el trabajo tiene una dimensión antropológica. ¿Qué significa eso? Que nos pone en relación, ahorita la compañera utilizaba la palabra evolución, ¿cierto? Porque el trabajo nos ha permitido también evolucionar como humanidad, como especie, nos ha permitido que tengamos una relación con la naturaleza mucho más, no voy a decir amigable porque hoy estamos antes perjudicando nuestra relación con la naturaleza, pero defendernos de ella, tener herramientas para defendernos, casas, cierto, un montón de cosas que nos hacen menos vulnerable al poder que tiene la naturaleza. Entonces, esa es como la dimensión antropológica del trabajo y entender el trabajo como una actividad que nos humaniza, ¿cierto? Que nos humaniza,
que modifica la naturaleza externa, ¿cierto? Que modifica la propia naturaleza como ser humano, ¿cierto? Como ser vivo, que nos permite satisfacer necesidades y deseos que son construidos culturalmente, ¿cierto? Mire que también hablábamos ahorita en los modos de producción, cómo el trabajo nos permite transformar elementos materiales, ¿cierto? Ahorita hablábamos de cómo esa es una relación dialéctica, nosotros transformamos elementos materiales, pero también culturales, ¿cierto? Modificamos las relaciones entre nosotros, entre las clases, entre los grupos, ¿cierto? Entre los territorios. Y el trabajo, pues finalmente construye el mundo humano y nos da permanencia. Mire que también ha sido el que inicialmente éramos nómadas, ahora nos permitió permanecer en unos territorios en particular, ¿cierto? Entonces, esa es una dimensión que se puede decir antropológica del trabajo. Listo. Vamos a pasar por 4 dimensiones que así de manera cortica. A ver cómo nos va con esta. El trabajo podría considerarse un juego de poderes que genera jerarquías entre grupos sociales. ¿Verdadero o falso? El trabajo es un juego de poderes que genera jerarquías entre grupos sociales. ¿Eso es verdadero o es falso? ¿Qué creen ustedes? No me deja votar. Ay, ¿por qué? ¿Será que se te salió? Pues la señal. Bueno, ahí tenemos 4. Ay, sí, las 6. Muy bien. Pilas. A ver, el trabajo es un juego de poderes que genera jerarquías entre grupos sociales. Vea, Eulalia quedó de campeona. Después Mary y después Jason. Muy bien. Dice, la respuesta es verdadero, ¿cierto? ¿Quién se atreve a decirnos por qué considera que es un juego de poderes que genera jerarquías entre grupos? ¿Por qué se vuelve el trabajo un eje estructurador de grupos sociales? Que lo diga la ganadora, profe. Que lo diga Eulalia. Eulalia es una estudiante, pero vea, participa activamente en estos encuentros. No, Jason que quedó de tercero, no le hemos escuchado la voz. No se anime, porque aquí vamos a practicar la democracia, muchachos y muchachos. Pero no, Jason, mentira, si no se quieren Jason. animar, Jason está tímido por allá, pero vea, pendiente. Listo. Vamos a hacerlo entonces juntos y el que quiera añadir algo entonces nos comparte. Aquí estamos hablando de que el trabajo tiene yo creo que los modos de producción que revisamos nos permiten mucho ver, ¿cierto? Efectivamente, a Ver medida cómo que la persona tiene más dinero, pues entonces genera jerarquía, ¿cierto? Claro, porque nosotros empezamos a producir miren aquí la imagen como es de diciente, ¿cierto? Esta persona está trabajando, pero miren lo que está saliendo de su trabajo, dinero, riqueza. Y en esa medida, entonces, claro, miren, nos está dividiendo. Pues aquí estamos hablando de 2 grupos sociales, muchachos. Históricamente ustedes vieron también, pero hoy esa lectura, pues es hacerlo. Podemos decir que no solamente hay 2 clases, ¿cierto? Pero bueno, aquí estamos hablando de que el trabajo puede ser un juego de poderes que genera jerarquías entre grupos sociales, ¿cierto? Y esto nos dice y que va a generar relaciones, roles. Escuchando, se me fue el internet a mí. Sí, Que profe, alguien me se confirme. pausó. Te Se escuchamos bien. pausó. Ahí volvió, ¿cierto? Listo. Entonces estamos hablando de que el trabajo también tiene una dimensión sociológica. ¿Qué significa esto? Que el trabajo es un hecho social, que estructura relaciones, que genera roles distintos. Ahorita miren que hablábamos de la división social del trabajo. También eso lo podemos hablar más adelante cuando hablamos de trabajo productivo y reproductivo, que es el que hemos hecho sobre todo las mujeres, ¿cierto? Entonces miren que podemos decir que es un hecho social y que genera roles, clases, relaciones, conflictos además, ¿cierto? Conflictos y que en esos intercambios que se producen entre la naturaleza y el hombre todos los días, eso se da en condiciones sociales determinadas, ¿cierto? En condiciones de trabajo determinadas y que es muy importante leerlas en términos históricos y contextuales.
Entonces aquí nos aparece, por ejemplo, yo me imagino que ustedes en sus clases de sociales escucharon a Marx, que es un personaje muy importante para poder entender hoy el capitalismo y el socialismo, por ejemplo. Y Marx nos decía que el trabajo es el eje de las relaciones de clase y de la lucha social, ¿cierto? Porque ya después vamos a entrar a hablar también de la lucha social que ha implicado el trabajo. Que ahorita una de ustedes nos decía algunos elementos de la revolución industrial también y de la Segunda Guerra Mundial, que es el tema que nos sigue para poder ver cómo el trabajo se convierte en un derecho. La cuestión sociológica también aparece, pues, que lo podamos entender en relación con el poder, ¿cierto? Y con la reproducción de las desigualdades. Esa es otra perspectiva que nos permite hacer la dimensión sociológica del trabajo. El trabajo en la relación de poder que produce y en las desigualdades que reproduce también. Listo. Entonces, pasamos por la dimensión antropológica, pasamos por la dimensión sociológica y ahora tenemos otra preguntita que nos dice, en la época contemporánea, o sea, hoy, el trabajo genera riqueza, ¿por qué? Entonces nos da tres opciones. Porque existe un económico distribuido de manera desigual, porque las personas venden su fuerza de trabajo a un menor precio de lo que producen, o porque se trabaja colectivamente por el crecimiento de la economía de los países. ¿Ustedes qué creen? En la época, hoy, el trabajo genera riqueza, ¿por qué? Por el excedente económico distribuido de manera desigual, porque las personas venden su fuerza de trabajo en un menor precio de lo que producen, o porque se trabaja colectivamente por el crecimiento de los países, de la economía de los países. Tengo dos respuestas de 5 participantes. ¿Está más enredadita o qué? Esta profe les colocó cosas muy enredadas. Listo, tenemos 4 respuestas. Vamos a ver cómo nos fue. Bueno, estos muchachos no se mueven del podio. Vean, Eulalia, Jason y Mary Ellen. Listo, muchachos, teníamos 2 respuestas posibles. ¿Ustedes cuál creen? ¿A qué se inclinaron? Pues yo me incliné a que existe excedente económico distribuido de manera desigual, porque a veces las ganancias pueden ser muchas, pero se las lleva casi siempre el dueño de la empresa y los trabajadores pues ganan muy poquito. Muy bien, muy bien. Esa es una de las principales razones por las que hoy podemos decir que el trabajo genera riqueza, ¿cierto? Y que hoy sigue siendo pues evidente en los trabajos que hoy tenemos. Muy bien. Y la otra que podría ser es esta. Las personas venden su fuerza de trabajo a un menor precio de lo que producen, ¿cierto? Nosotros no nos ganamos en un día lo que nosotros producimos. Por supuesto que no, ¿cierto? Nuestra hora de trabajo vale 30.000, 35.000, 40.000, pero con lo que nosotros producimos en una hora no estamos generando esa ganancia, estamos generando más ganancia, ¿cierto? Entonces, bueno, esas eran como las dos posibilidades que teníamos para ir entendiendo por qué el trabajo hoy genera la riqueza y cómo, ¿cierto? Listo. ¿De qué nos habla esta pregunta? De que tenemos una dimensión económica del trabajo, ¿cierto? ¿Qué significa? Que el trabajo es un factor de producción y que genera valor. Por ejemplo, este personaje lo van a volver a escuchar para que después hablemos de quién dice bajo qué principios de la economía que el trabajo es un gasto y quién dice bajo qué principios de la economía que el trabajo es el que verdaderamente tiene que estar en el centro porque moviliza la productividad, ¿cierto? Entonces acá hablamos de que Adam Smith nos decía que el trabajo es fuente de la riqueza de las naciones. Listo. Y Marx que nos decía que el trabajo crea valor y crea plusvalía. En esa medida, entonces, en esta dimensión económica, parece que la fuerza de trabajo es la base de la generación de la riqueza, lo que hemos conversado, que la remuneración por el trabajo mejora la calidad de vida, dignifica a las personas, ¿cierto? Lo que hablamos ahorita de lo que el trabajo significa para que nosotros podamos materializar otros derechos, las necesidades, hablar de que tenemos dignidad de vida o no, ¿cierto? Y pues unas condiciones de vida digna y que existe trabajo productivo y reproductivo, que de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Listo, entonces esta nos habla de la dimensión económica del trabajo.
Y finalmente, la última pregunta, esta tiene una respuesta súper corta, pueden poner una o dos palabras para hablar de por qué creemos que el trabajo debe ser reconocido como un derecho humano. Yo quisiera que aquí, si alguno quiere, porque como esta cajita nos deja una respuesta tan corta, si algunos de ustedes dijeran por qué creen que el trabajo, después de todo esto que hemos hablado, de todo lo que ustedes leyeron, no solamente en el informe de lectura de modos de producción, sino también en los testimonios de hoy, de la migración además, ¿por qué consideran ustedes que el trabajo debe ser reconocido como un derecho humano? ¿Quién quisiera animarse a dar esa respuestica? Después de todo este trasegar histórico que hemos hecho. Ninguno. Además que miren que les estoy sapeando con esa imagen. ¿Por qué creen que debe ser reconocido como un derecho humano? Ahí ya terminamos. Profe, no se podría decir para ser libres. Para ser libres. Muy bien, ¿cierto? Hemos visto que el trabajo está muy asociado a la libertad. Eso es importante. Y también, no alcancé, estaba escribiendo, pero no me dejó terminar, profe, porque Ah, no nos dejé terminar. no me dejó terminar de escribir, porque de lo contrario, entonces seríamos esclavos de este, o sea, sería esclavismo. Muy En bien, cambio, muy si es bien. un derecho, ya nos dignificaría un poco más. Muy bien, después vamos a hablar de qué significa, pues de qué, por qué existen los derechos, ¿cierto? Por qué existen los derechos y en esa medida a quién es que nosotros le vamos a reclamar los derechos. Pero eso lo podemos pensar, lo vamos a... Ay, se me está yendo, ¿cierto? El ejercicio que ustedes puedan entender, leer, analizar por qué se configura como un derecho el trabajo, como un derecho humano que a veces nos parece como tan normal, ¿cierto? Nosotros que nacimos ya en este momento histórico decimos, ah, esto es que el trabajo es un derecho, o es que, pues cualquiera de los que hoy tenemos, el voto, ¿cierto? Pero la idea es que entendamos históricamente, bajo qué circunstancias, un poquito, porque ahí no vamos a profundizar mucho, pero sí que nos acerquemos a entender por qué se configura como un derecho. Y miren que en este acumulado histórico es porque también ha sido generador de muchas violencias, de muchas vulneraciones, ¿cierto? De esclavitud, de restricciones de la libertad, ¿cierto? De acceso a unas condiciones muy deplorables de vida. Entonces, en esa medida es que está la pregunta ahí de que ustedes hagan por qué el trabajo debe ser reconocido como un derecho y por eso les decía ahorita y cómo seguir avanzando sobre eso. Listo. Entonces, bueno, de que finalice, quienes van a verla luego, después de la conversación de hoy, de las lecturas, quería dejarles como esta invitación. Esto lo hicimos también, esto lo hacemos con los chicos de manera sincrónica. Es un juego muy chévere, pero aquí no nos da porque somos poquitos. Pero sí quisiera dejarles esta invitación, muchachos y muchachas, una invitación a pensarse esto de aquí hasta que finalice la competencia, y es que aparecen tres actores muy importantes en el análisis que vamos a hacer del trabajo y de los derechos, ¿cierto? Y es el Estado, el mercado, los empresarios, ¿cierto? Y los trabajadores, ¿cierto? Aparecen tres actores que todo el tiempo están en tensión, ¿cierto? Y lo que está en el centro de esa tensión son los derechos. Entonces el Estado nos va a decir si avancemos en este derecho, no avancemos en este derecho, el mercado va a decir no, eso no nos conviene, se nos va a ir a pique la economía del país, los trabajadores van a decir no, pero es que no tenemos condiciones dignas, ¿cierto? Entonces nos aparecen tres actores muy importantes y que están todo el tiempo disputándose esto aquí que son los derechos, ¿cierto? Y eso tenemos que entenderlo en el marco de la cultura que hoy tenemos, ¿cierto? En el marco de la cultura, en el marco de lo que les decía ahorita, de cada postura hay
una idea, una ideología, y eso también tenemos que desentrañarlo porque nosotros no nos paramos de cero para ninguna cosa, ¿cierto? Nunca. Nosotros siempre que tomamos una postura, detrás de eso hay un montón de ideas, ¿cierto? Entonces eso hay que ponerlo en el escenario. Luego lo vamos a profundizar cuando hablemos, por ejemplo, cuando tengamos el debate de por qué subir el salario o no subir el salario, que es lo que está en este momento en el país en discusión y qué idea hay detrás de cada una de las posturas. Entonces, esta invitación es esto. Al final de esto, vamos a tener muchos argumentos para decir, para explicar por qué los derechos están en el centro de una atención constante, por qué el Estado está allí, cómo interviene, por qué los trabajadores y por qué el mercado. Listo, entonces quédense con esta imagencita, grábensela para que al final podamos hablar, podamos volver sobre esta imagen y tener un montón de lecturas que hacer. Listo. Entonces, bueno, chicos y chicas, a quienes permanecieron en la sesión sincrónica, muchas gracias, ¿cierto? Espero que esta conversadita les haya servido para aclarar dudas, para ampliar la perspectiva de lo que estamos haciendo con las actividades que ustedes están desarrollando y que también sea generadora de nuevas preguntas. Yo quedo muy atenta también a sus preguntas, a sus sugerencias. Y bueno, hoy no vamos a desarrollar más actividades, sino que vamos a avanzar en las que ya tenemos. Y la próxima semana ya sí revisamos, avanzamos un poquito más en los temas. Listo, avanzamos, revisamos cómo nos fue con el análisis de la película y de la Declaración Universal y retomamos los temitas que nos van quedando como por ahí en punta. Listo. No sé si alguno de los que están de manera sincrónica quiere decir algo más. ¿Cómo les pareció esta conversadita que tuvimos? Sugerencias también para que vayamos cerrando. Profe, al final me puede regalar un espaciecito, es una consulta pequeña que le quisiera hacer. Claro que A sí. mí también, Angie. profe. Seré breve. Es que no me respondió la Listo. primera pregunta que le hice. No, bueno, ahorita volvemos que de pronto me enredé. Listo. Bueno, si no, las personas que se van a quedar porque tienen preguntas puntuales, entonces conversamos. Si no hay más aportes, sugerencias, entonces nos vemos dentro de 8 días. Terminen de hacer las actividades porque las que tenemos hasta este momento, que yo les dije que íbamos atrasaditos también a petición de ustedes, es hasta el domingo 1. ¿Listo? Entonces terminen ahí de avanzar y vamos haciendo así los cierres hoy con una de los temas. ¿Listo? Muchas gracias a quienes se conectaron, a quienes permanecieron y también pues participaron en la conversación, que para nosotros como profes pues realmente es muy importante, ¿cierto? Entonces, bueno, gracias chicos y chicas. Ojalá no vean estos ejercicios como una carguita más, sino que verdaderamente nos vayan dejando cosas importantes, reflexiones importantes. ¿Listo? Entonces, muchas gracias. Feliz noche. Profe, muchas gracias. Chao a Hasta ustedes. luego. Chao. Hasta luego. Chao. Profe, se pausa. ¿Cierto? Hola, ¿me escucha bien, profe? Sí, te Sí, ahí escucho. Profe, mi pregunta, la que le hice inicialmente era sobre la actividad, la segunda actividad. Uf, pues Ah, ya entendí que usted explicó la segunda actividad, pero era de la semana de... creo que usted me entendió ok. que yo le estaba preguntando era sobre la película, pero no, yo estaba preguntando, Exacto. la primera, hay dos actividades juntas para esta semana, pero yo no entendí bien si es que hay que hacer en el mismo cuadro, cómo Listo. es subir lo que uno vea del video, responder, no sé cómo responderlo en ese cuadro, eso es lo que quiero que me quede, que me ayude, por favor. Ah, ok, listo. Esta segunda actividad que teníamos en la primera semana, entonces nos estaba pidiendo dos cosas. Esta, que es la de trabajo en el capitalismo y neoliberalismo. ¿Qué nos estaba pidiendo? Que nos viéramos este videito que realmente es corto y que leyéramos estos 3 testimonios de 3 personas venezolanas que nos están contando cómo son sus condiciones de trabajo en Colombia. Entonces, paso 1, vamos a ver el video. Paso 2, vamos a leer los testimonios y vamos a responder estas preguntas
en el formato que ustedes consideren, ¿cierto? Sea un Word, sea una presentación, lo que ustedes quieran hacer, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la intención de este ejercicio? Que ustedes puedan como aterrizar un poquito en el contexto que tenemos hoy, las ideas, por ejemplo, del capitalismo, ¿cierto? Lo que vimos como de modo más abstracto y más grueso en el informe, ¿cierto? Entonces, venimos aquí y mira que la primera pregunta es, ¿cómo describiría las formas de trabajo que se evidencian en los testimonios? Entonces, ahí ellos te van a decir cómo son sus formas de trabajo, ¿cierto? Entonces, que si tenemos unas condiciones de horarios extensos o de que no tenemos seguridad, o sea, ellos nos van a decir cómo están viviendo hoy las formas de trabajo. Y lo vamos a poner acá. Mira que hay preguntas que van directamente a los testimonios y preguntas que hablan un poco más de los conceptos. Entonces, la primera nos va a decir, vaya a los testimonios y díganos cómo se evidencian ahí las formas de trabajo, que está conectada con la segunda. ¿Qué vulneraciones, qué violencias ustedes identifican en las condiciones laborales de esas personas? Listo. Mira que la tercera ya nos va a decir qué lugar ocupa la fuerza de trabajo, que es la capacidad de las personas de trabajar en la generación de la riqueza. Mira que hoy ya lo conversamos, ¿cierto? Porque estas preguntitas que siguen aquí están intentando que ustedes recuperen lo que leyeron en los modos de producción y lo que vieron en el cortico video, ¿cierto? Entonces, que nos respondamos, ¿qué lugar ocupa hoy el trabajo y la fuerza de trabajo en la generación de la riqueza? Aquí con este ejercicio que hicimos ya tenemos algunos insumos para responder esa pregunta. La cuarta, ¿quiénes son los responsables de las condiciones laborales de hoy en el modelo de producción neoliberal? ¿Quiénes son responsables de las condiciones de trabajo que tenemos? Entonces ahí, que el texto, que el video y que los testimonios nos sirvan para responder esa pregunta. Y finalmente, ¿quiénes son las personas, los principales beneficiados con la actividad laboral de las personas y por qué? Mira que son 5 preguntas. Unas responden más a la información que tienen los testimonios y otras nos preguntan en general, que relacionemos los conceptos, relacionemos los testimonios. Listo, ahí sí quedó más claro o no. Listo, mi profe. Entonces yo creo un Word como a mí me parezca. Yo pensaba que era que teníamos que subirlo en la misma base que usted nos había enviado, en el No, como mismo. tú quieras. Ah, Como bueno, tú quieras, gracias. en el formato que quieras. Y lo importante, muchachos, y que yo les decía a ustedes, es que ustedes puedan hacer las relaciones entre las cosas, porque a mí no me interesa que ustedes me peguen cosas de la inteligencia artificial, me Listo. peguen cosas de los textos, sino que ustedes puedan establecer relaciones entre conceptos, entre la realidad y lo que estamos leyendo, ¿cierto? Esa es como la intención. Bueno, Listo. profe, gracias, es muy amable. La dejo con la compañera. Feliz noche a las dos. Gracias, Luis. Profe, Bueno, básicamente la mía era parecida, o sea, yo también, pero son dos cositas. La primera era que tenía la confusión que tenía la compañera. Entonces, la ok. segunda que dijiste, se llena en un formato o en una hojita en Word y te la envío. Te la respondo así en La una segunda hojita en Word. actividad. Sí, Sí, que es de los testimonios, que estamos hablando sí. de los testimonios y del videíto. En una hojita en Word responden esas 5 Y te preguntitas. la envío, la subo Ah, listo. La suben al formulario. Y la tercera sí la del formato, la que yo no podía descargar bien. Entonces ya como ya Ah, lo bueno, pusiste allí, solo lectura, ya lo descargué y creo que sí. La otra sí es listo. personal, no sé si tú grabes, es algo personal en Ah, cuanto no, espérame, laboral. entonces dejamos de Sí, grabar. por favor. Espérame, dejamos de grabar. Aquí, vamos a detener la grabación. Ay, así. Yo iba a decir, ay, no grabamos. Listo. Dale, profe, gracias.